Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos ahora mismo en Twitch, estamos comentando vídeos y hoy va a ser un día dedicado pues a comentar este vídeo, no sé si voy a comentar más, creo que voy a estar mucho rato hablando de esto, porque, bueno, Roxana Kramer ha hecho un vídeo sobre qué es el liberalismo. No lo he visto, pero me han dicho que es horroroso, habla de todo menos del liberalismo, o sea, es que es, bueno, esta mujer, ¿quién es? Muchos la conoceréis ya, pues está muy bien, como crítica al feminismo, ella pues se llama feminista científica y demás, pero bueno, lo que hace es dar palos a feministas, sacando estudios, sacando cosas muy interesantes, que están muy bien, pero a la hora de hablar de economía, es un desastre absoluto. O sea, toda la rigurosidad que aplica al feminismo no la aplica jamás a la economía. De verdad, es verdaderamente horroroso. Y encima, claro, vive en Argentina. O sea, está sufriendo todas estas locuras de la izquierda y demás. Y aún así ella es de izquierda, es una comunista que dice que no es comunista, que es del bien común, no sé qué. Pero a la práctica lo que defiende es el comunismo. O sea, es alucinante. Entonces, bueno, vamos a comentar este vídeo. Que ella mismo pues ya ha puesto que no tiene los... Uy, ¿dónde están? No, bueno, que no tiene los comentarios habilitados, no, ya no sé ni dónde salen ni nada. Pues bueno, 3000 me gusta, 1400 no me gusta. Y habla pues eso, que no va a permitir comentarios en los comentarios en los que hable de política, porque es que hay descalificaciones, no sé qué. Si queréis haced un vídeo, pues vamos a hacer un vídeo. Pero bueno, es un poco feo que no permitas rebatirte en los comentarios. Yo permito decir lo que queráis, o sea... Entonces, bueno, pues vamos a comentar este vídeo de una argentina. Es que es alucinante que en Argentina todavía queden personas que no estén a favor del capitalismo. Y bueno, vamos a ver. Este vídeo yo no lo he visto, pero bueno, me han dicho que es maravilloso, que tengo que comentarlo sí o sí, porque es una verdadera locura. Vamos a ello. Defiende el derecho a ser libres. Qué lindo, ¿no? ¿Quién no quiere ser libre? ¿Y qué pasa cuando chocan dos libertades? A ver, un momento. Voy a ponerme los auriculares, que no se oye muy bien. Y vamos a ello. ¿Qué es el liberalismo? Una doctrina que defiende el derecho a ser libres. Qué lindo, ¿no? ¿Quién no quiere ser libre? Bueno, a ver, supongo que profundizará más luego, ¿no? O sea, venga. ¿Qué pasa cuando chocan dos libertades? Ahí entramos en problemas con el... ¡Qué dispersa está! O sea, cuando chocan dos libertades. Claro, si no defines lo que es libertad y la defensa de qué hace el liberalismo de la libertad, libertad es ausencia de coacción, ¿vale? Que a ti no te coaccione, eso es libertad. ¿Qué pasa cuando se enfrentan dos ausencias de coacción? Que alguien me lo explique. ¿Cómo interfieren dos ausencias de coacción? ¿Qué sentido tiene eso? liberalismo, porque como bien sabemos, la libertad de unos termina donde empieza la libertad de los demás. Eso es una frase que en el fondo no significa absolutamente nada, porque eso se puede aplicar a cualquier cosa, eso es no definirlo. Bueno, a ver si tiene cierta rigurosidad en algo. Sí, pensar con filosofía, sí. Para comprender qué es el liberalismo, hay que tener en cuenta que en pleno siglo XVIII, cuando surgió, las prerrogativas de las monarquías europeas empezaron a resultar inaceptables. La cosa venía de siglos atrás e Inglaterra tuvo la vanguardia en todo esto. Por el siglo XIII... Bueno, a ver, el liberalismo nace contra las monarquías y contra el mercantilismo. O sea, Adam Smith lo que hace es una crítica... Bueno, el liberalismo es anterior y tal, tenemos la escuela Salamanca, tenemos... Pero bueno, si se refiere a eso, si empieza ahí, pues Adam Smith lo que hace es una crítica al mercantilismo y a la planificación de la economía y a los chanchullos y a la... Bueno, vale, vamos adelantando esto. No solamente a la monarquía en sí, sino al mercantilismo. El rey tenía una serie de atribuciones, entre las cuales estaban el decidir por sí mismo qué impuestos se iban a cobrar. Por ejemplo, cobraban impuestos a quienes no asistían a los enfrentamientos armados, para el casamiento de la hija mayor de un noble. Y no solo impuestos, sino también regulaciones. Podían vender a un heredero o a una viuda. En el año 1215, por primera vez, los nobles le hacen firmar al rey Juan sin Tierra de Inglaterra un documento, una carta magna, comprometía a consultar a la nobleza cada vez que quisiera implantar un nuevo impuesto. Una cierta limitación del poder, bien. En siglos subsiguientes, cada vez se acotó más este poder estatal, hasta que surgió una monarquía constitucional con un parlamento que limitaba los poderes del rey. Vale, bien.
Por esa época, filósofos como John Locke o como John Stuart Mill y luego Rousseau y Voltaire plantearon qué límites debe tener el Estado respecto a los derechos de los individuos. Y Vale. que hay una serie de derechos irrenunciables que nunca pueden ser sustraídos de las personas. El derecho a conservar la vida, a que no te priven de ella por tus ideas políticas, por tu religión, O por el motivo que sea, no hace falta dar así muchos motivos. o por el tipo de personas con las que te relacionas en la intimidad. El Estado no puede meterse con eso, fueron los ideales de la Revolución Francesa y en parte es lo que hoy conocemos. Bueno, los ideales de... No, por favor, los ideales de la Revolución Francesa fueron muchos y muy diversos, había muchos frentes, que si jacobinos, que si... O sea, no, eso... mezclar la Revolución Francesa con esto es una verdadera chorrada. Como derechos humanos. Para obtener esas conquistas modernas, el liberalismo político sin duda fue muy valioso y mucho más valioso que la monarquía. Pero además de poner límites políticos al poder del Estado, el liberalismo económico planteó una intervención mínima por parte del Estado en la vida económica. Claro, porque siguen siendo los derechos del individuo. O sea, si limitas el Estado, lo limitas en todo. Limitar el Estado es limitarlo en todo. Y aquí ya le empieza a poner pegas, ¿no? Está muy bien que te dejen en paz mientras no quieras producir. Ah, si quieres producir, bueno, aquí dale poder al monarca, dale poder al monarca. Es lo que Adam Smith llamó la mano invisible. ¿Cómo? Vida económica. Es lo que Adam Smith, una intervención mínima por parte del Estado en la vida económica. Es lo que Adam Smith llamó la mano invisible. Este salto con triple tirabuzón, no lo entiendo. Los liberales pedían menos intervención del Estado. Es lo que Adam Smith llamaba la mano invisible. La mano invisible es pedirle al Estado menos intervención económica. Salía muchísimo. O sea, la mano invisible es una manera de explicar un efecto de que el mercado se acaba regulando y cuando no se sabía muy bien por qué, cuando no se entendía, tú mirabas un mercado y tal, tú mirabas las poblaciones y que sin nadie les dijese nada, pues podían vender, podían comprar, podían hacer las cosas sin que nadie les obligase a hacerlo. Y entonces decía, bueno, hay una mano invisible, hay algo que hace que todo pues funcione. No se sabe muy bien el qué. Ahora la mano es visible, o sea, es totalmente visible, se entiende perfectamente el por qué, pero esa época no, y hablan de eso. Pero, por favor, o sea, qué poca seriedad, madre mía. Una supuesta racionalidad del mercado según la cual, procurando el interés individual, se iba a generar un interés general. Efectivamente, tengo un vídeo en mi canal principal, en Libertad de lo que surja, explicando esto. ¿Qué es la mano invisible? Está en la lista de reproducción de Anarcocapitalismo y Economía. Básicamente está esto porque, o sea, la mano invisible existe porque la gente es egoísta. Y gracias a que la gente es egoísta, busca hacer lo máximo con el menor esfuerzo posible. Por lo tanto, si hay falta de algo, la gente va a intentar ir hacia ese algo. Por ejemplo, falta trigo, pues voy a plantar trigo porque pues falta. Y claro, es que si falta trigo significa que hay muy poca oferta, hay mucha demanda. Entonces el precio será muy alto. Como el precio es muy alto, no voy a ser tonto, voy a invertir ahí. Por lo tanto, gracias a los precios, que son indicadores de la oferta y la demanda, el mercado se regula. Porque tiendes a producir lo que más beneficio te va a dar. Y al haber más beneficios, o sea, el hecho de que haya más beneficios significa que hay más demanda o menos oferta y tal. Y se acaba regulando esto por simple interés de las personas. Esto es muy simple, de entender, pero mucho. Y dice, entonces, ¿cómo es que el mercado a veces falla y tal? Porque el Estado altera los precios, altera esto, por ejemplo, en las crisis, altera el precio de los préstamos, por ejemplo, el precio del tiempo, el precio del dinero, es una manera de decirlo, mediante los bancos centrales que son estatales, regulas en la tasa de interés, y entonces lo alteras, y entonces no se regula para la máxima eficiencia, sino para la información dada. Si alteras la información, alteras la regulación, o sea, el equilibrio. La idea era que la mano invisible iba a traer racionalidad y cooperación al conjunto. Es tal cual lo que ocurre. En realidad, lo que se proponía Adam Smith era convencer a sus contemporáneos que intercambiar mercancías, comerciar, era mucho mejor que las confrontaciones bélicas y que la piratería. O sea, sí. Tú cuando robas sales beneficiado y el otro perjudicado. Cuando intercambias algo, y voluntariamente, los dos salen beneficiados. En todos los intercambios voluntarios, ambas partes salen beneficiadas. Aunque digas, no, es que esa persona estaba súper mal, pero pasa a estar mejor. Y en el mercado todo el mundo tiende a mejorar siempre que se haga de forma pacífica y voluntaria. Entonces, uno de los principios del liberalismo económico, del que vamos a hablar en el resto del video, es que se trata de una competencia por las ganancias en el mercado. No.
es una chorrada, ¿vale? Decir que el liberalismo consiste en la competencia es una chorrada. En el liberalismo hay competencia, ocurre la competencia, pero también ocurre la colaboración, la cooperación. Si hay 100 personas en una empresa, esas 100 personas están cooperando. Si esa empresa produce algo y contrata a un servicio de transporte, esa empresa coopera con las personas que están en el transporte. O sea, todo es cooperación. Sus impuestos. Ahora mismo, pues yo qué sé, estoy usando un servicio de Twitch, estoy cooperando con la gente que está en Twitch, estoy cooperando con la gente que pues ha fabricado esto, que ha fabricado mi ordenador, que ha fabricado pues, o sea, que está dándome un servicio de internet, de luz, de todo. O sea, todo eso, todo, absolutamente todas esas personas, sin ninguna planificación central, están cooperando. Ay, Bastiat ya, sí, donde hay comercio no hay guerra. No, decía... por donde pasan las mercancías no pasan los soldados, o algo así, ¿no? Porque precisamente cuando comercias, cuando los países pueden comerciar entre sí, a la gente no le interesa que se invada ese país, porque pierden clientes, pierden productores, pierden servicios, pierden tal. Entonces, se pacifica muchísimo el mundo. Si no, si hay proteccionismo, si hay aislacionismo, pues a la gente le da igual que le bombardeen a los otros, porque total no salga beneficio. El puro egoísmo de esta persona me compra, esta persona me vende, esta persona tal, esta persona cual, fomenta muchísimo la paz. La idea es que la competencia animaría al empresario a invertir en tecnología y a mejorar el producto. Sí, correcto. Espera. Y a mejorar el producto. A ver, que va muy rápido. Máximas de algunos liberales refutadas, vale. Siempre hubo pobres. No antes de la A ver. invención de la agricultura, ¿Cómo? Siempre hubo pobres. no antes de la invención de la agricultura, que posibilitó los procesos de acumulación y la división del trabajo. O sea, ¿me estás diciendo que antes de la invención de la agricultura la gente tenía más riqueza de la que tengo yo ahora? O sea, la gente tenía internet, estaba en un piso así, La gente originariamente era pobre. Y no estamos diciendo que sea más pobre que el que tiene al lado, sino que tiene... O sea, que tiene mucha menos riqueza que nosotros. Esta gente, pues el factor temporal se lo pasa por ahí. O sea, había igualdad, pero igualdad en la pobreza. Comparado con nosotros, tenían inmensamente menos cosas. Eran pobres comparados con nosotros. Tenían muchísima... O sea, en el momento en que hay agricultura, hay gente que pasa a tener más cosas que otras. Pero más que lo que había antes. O sea, que una persona... O sea, yo tengo, pues, yo qué sé, una unidad de trigo al año. Y eso es lo que tenemos todos. Y un tío inventa una fórmula para tener 10. ¿Aparece la pobreza? No, aparece la riqueza. La pobreza ya estaba de antes. Si yo sigo teniendo uno, sigo siendo pobre o sigo teniendo la misma capacidad adquisitiva. Que uno pase a tener 10 no significa que yo tenga menos y que me vuelva más pobre. Dios mío, qué fuerte esto. En las sociedades de cazadores-recolectores o en sociedades de subsistencia no hay ricos ni pobres. Comparado con lo de después, sí. Eran mucho más pobres. El mercado liberal... ¡Ya está! ¡No argumenta! ¡No dice nada! Pues sí, es muy fácil de rebatir eso. Pensaba que... Esta tía con el feminismo, pues explica un montón de cosas y tal. Pero con esto, con la economía, es brutal la de chorradas que dice. También es un sistema en el que compradores y vendedores están movidos por comprar barato y vender caro en el mercado. Y eso es buenísimo. ¿Qué tiene de malo eso? Sin duda, con mucha frecuencia, compradores y vendedores se benefician, pero cuando se analizan los datos a largo plazo, la conveniencia inmediata no supone equidad ni interacción social positiva. O sea, no supone equidad, pero sí beneficio. O sea, las dos partes se benefician. Que no se beneficien de la manera que te gustaría es otra historia. Pero se benefician. Es un hecho. Es un hecho que salen beneficiados. O sea, es que aumenta la desigualdad, ya, pero la riqueza absoluta... La riqueza, la capacidad adquisitiva de todos mejora. Vale, tú imagínate que, yo qué sé, hay un producto que se está vendiendo a 100. Se está vendiendo a 100 unidades de dinero, lo que sea, 100. No digo ni dólares ni nada, hablemos de unidades, igual que unidades de trigo, ya está, unidades de lo que sea. Y entonces y somos una sociedad muy igualitaria, ¿no? Pero vale 100. Y yo desarrollo una tecnología con que lo puedo producir a 40, porque me he inventado algo y lo produzco a 40. Y entonces digo... Bueno, pues lo voy a poner a 50 en el mercado. Y me llevo 10 de cada compra. Me forraré. Yo seré inmensamente rico. ¿Las demás personas serán más pobres? No.
Las demás personas comprarán esto, lo comprarán por menor precio que lo compraban antes y serán más ricos. Aunque no hayan hecho nada, aunque no se hayan esforzado en su vida, tendrán más capacidad adquisitiva de la que tenían antes. Eso es el mercado. Eso es el mercado, amigo. Entonces, todo el mundo sale ganando. Y si ese empresario es malísimo y quiere acabar con el mundo y quiere hacer daño a las personas y lo saca a 120, no se lo comprará a nadie. Para triunfar necesita ofrecer algo nuevo, ofrecer algo mejor, más eficiente, lo que sea. Es ridículo todo esto. La experiencia de siglos mostró que, lejos de mantenerse en equilibrio, el mercado tiende a generar monopolios. ¿Cómo? ¿Cómo puede decir una chorrada tan grande? O sea, primero está diciendo que a largo plazo no es verdad que la gente salga beneficiada. Vale, dime tu experiencia de siglos. ¿En qué siglo anterior al actual vivíamos mejor que ahora? ¿En qué siglo teníamos más capacidad adquisitiva, más capacidad de compra, más recursos, más riqueza? Dime un solo siglo que tuviésemos más que ahora. Es que ni en Argentina. Es que hasta en Argentina el siglo pasado, el siglo anterior, el anterior, tenían menos. Y mira que Argentina pues está mal, pero cada vez hay más. Y que haya más desigualdad no significa que el más pobre sea más pobre que antes. El más pobre actual es, bueno, pues bueno, sería un rico de hace 10 años, o sea, de hace 100 años. Sería un rico. Dios mío. O sea, tú imagínate un pobre de estos que al menos pues tiene un iPhone o tiene o sea, un iPhone no, un móvil así de 100 euros, cosas así de esto. Bueno, pues ese tío sería un mago para hace 100 años. Entonces, que hay aparición de monopolios. No ha habido en la historia de la humanidad más variedad de empresas que hay ahora. Más cantidad de empresas. Sí que es verdad que para producir grano, para producir trigo, hay menos empresas, hay menos gente, pero porque hace falta mucho menos. Con unas pocas empresas que se dedican a eso, ya tenemos, porque nos sobra, porque somos tan ricos que nos sobra ya. ¿Para qué necesitamos pues cientos de miles de productores? Con unos pocos ya es suficiente. Pero la variedad de empresas que tenemos ahora y la diversidad de los sectores y de todo es impresionante. Y no hay un solo monopolio que no haya creado el Estado. O sea, el monopolio no es de la libre competencia, sino es fruto del Estado. O sea, que me diga ella un solo monopolio que no haya creado el Estado. O que me lo diga de Argentina, ¿sabes? O sea, que no haya creado directamente o que lo haya creado mediante regulaciones, mediante eliminar competencia, mediante licencias, derechos de propiedad, o sea, derechos de propiedad, derechos de autor, patentes. Dime un monopolio que no haya creado el Estado directamente con estas cosas. Madre mía. Las empresas chicas son devoradas por las grandes. No hay un momento en la historia de la humanidad con más empresas pequeñas que ahora. ¡Ni uno! E imponen su voluntad a nivel global. ¿Cómo? A no ser que sea mediante los estados, que eso sería totalmente contrario al liberalismo. Pero ¿cómo? ¿Cómo lo imponen? ¿Por sí mismas? ¿Qué te obliga a una empresa? Pasando incluso por encima de los poderes nacionales. ¿Qué poder ejecutivo tiene una empresa? Una empresa no tiene poder ejecutivo. Un ejemplo es Clarín, que empezó siendo un diario y ahora tiene 5 diarios, canales de televisión, radios y todo un conjunto multimedia. Clarín. ¿Cuántas subvenciones tiene Clarín? ¿No hay sistema de licencias en Argentina? No, o sea, cualquiera puede abrir un periódico en Argentina. Cualquiera. No hay restricciones. No te meten preso. Hace poco metieron preso a un youtuber por dar su opinión. No te meten preso si dices lo que no tienes que decir. O sea, si dices algo contra el régimen. Es impresionante todo esto. Lo mismo Telefónica Internacional, con internet. Telefónica es creación del Estado, era una empresa pública. Distintos tipos de medios, canales de televisión, diarios. Y no hay en la historia de la humanidad tampoco. Bueno, claro, es muy reciente esto, pero ahora hay más empresas telefónicas que nunca. O sea, ¿dónde ves el monopolio? Era un monopolio cuando era estatal. Pero ahora hay un montón de... Uf, madre mía. Radios. La película Tienes un email muestra cómo una pequeña librería de barrio tiene que cerrar porque se instala una gran cadena de librerías cerca. Punto número 1. Es una película. Tu argumento, o sea, el único argumento que has dado de todo esto es una película. Y Telefónica, que es una empresa estatal. Es una película. A ver, ¿qué tiene de malo que aparezca un gran almacén que provea a la población de una forma más eficiente? No tiene nada de malo.
No tiene nada de malo. ¿Por qué tenemos que...? O sea, ¿a cuántas personas da trabajo esa gran empresa? Y seguramente esa empresa tiene más accionistas, es decir, más propietarios que los que tenía esta biblioteca. Solamente tendría un dueño solamente. ¿Qué problema hay? Que, pues eso, un servicio lo puedan dar en un sitio concretamente, pero es que hay muchísima más variedad de servicios. Si nos centramos en un sector solamente, pues sí, es lógico, ¿no? Pues que no hace falta tanta gente, se automatizan la mayoría de los procesos, no hace falta tanta gente pues, para todo esto. Pero hay más variedad de empresas que nunca. Esta concentración de la riqueza en pocas manos. Nunca ha habido mayor... Oh, Dios mío. No hay más riqueza en pocas manos. O sea, que una empresa pequeña haya cerrado y haya abierto una grande, no significa que la riqueza sea concentrada en menos manos. Esa empresa, esa multinacional, a lo mejor tiene 100.000 accionistas. 100.000 propietarios. O sea, no estás demostrando nada. Y no ha habido en la historia de la humanidad nunca más variedad de empresas que ahora. Tiene su correlato en el creciente desempleo y en la creciente desigualdad. No hay más economía, o sea, más riqueza en pocas manos. De hecho, el índice Gini, el índice de desigualdad económica históricamente en el mundo, está bajando. O sea, cada vez está más repartida la economía. Porque la economía empieza, pues, por ejemplo, tú tienes el mundo lleno de pobres. Se descubre una técnica que hace que aumente la productividad de algo, no sé qué cuántos, y aparece en un sitio un pico de riqueza. Esa persona está produciendo de una manera tal. Luego la gente lo ve, la gente aprende, la gente tal. Entonces se aprende a producir de esta manera en muchos otros sitios y todo tiende a igualarse. Lo que pasa es que a lo mejor en otro sitio pues, se descubre algo, entonces vuelve a haber desigualdad. Pero vuelve a equilibrarse, vuelve a haber desigualdad, vuelve a equilibrarse. Así funciona la economía. Y hay, de verdad, es impresionante que hay más igualdad que nunca. O sea, índices Gini, índices de igualdad y tal, más que nunca a nivel mundial. El mercado... Bueno, más que nunca. O sea, que tiende a bajar. En la prehistoria había mucha más igualdad que ahora, pero igualdad en la pobreza. Pero digo que la tendencia es a bajar la desigualdad. La desigualdad no es el problema, eso no genera envidia. El problema es la pobreza. Además de eso, es que la desigualdad, o sea... ¿Qué prefieres, ser igualmente pobre en la prehistoria o desigualmente rico ahora mismo? Librado a su propia suerte, ¿Qué? Creciente desempleo. Ah, y el desempleo. ¿Qué? O sea, ¿qué tiene que ver el desempleo con esto? O sea, precisamente el desempleo lo provocan las regulaciones laborales. No hay desempleo si no hay regulación laboral o regulación en las empresas. No hay, es que no hay desempleo. Por mucha acumulación de no sé qué cuántos, por mucha tal... El desempleo lo crea, pues el salario mínimo, las regulaciones, las trabas, las licencias, todo eso. Y en la creciente desigualdad. El mercado librado a su propia suerte genera ineficiencia, crisis esporádicas como la del 30 o la del 2008. ¿Ineficiencias en qué? A ver si lo demuestra, a ver si explica qué ineficiencias tiene. Y ya ha explicado que las crisis no son del mercado, precisamente en el 29, 2008, 2007, bueno... eso no nace por el mercado porque sí, eso es una bajada artificial de los tipos de interés que crea una burbuja y luego con su recesión. Tengo también en la lista de reproducción esa las crisis explicadas y explico ahí. O sea, en el 1914 se pone la banca central americana, la Fed, y entonces ahí empieza a hacer crédito barato pues, para la guerra mundial y todo eso, y hay una burbuja. En el 1920 explota. O sea, peta la crisis, o sea, empieza una crisis fuerte, que el Estado no interviene para nada, el Estado deja a todo el mundo a su suerte, y esa crisis se soluciona en 6 meses, en 3, 6 meses, no sé si eran 3, si eran 6 meses, enseguida, la gente ni se entera, o sea, se quedan en paro, pero enseguida son recontratados en otro sitio y ya está, hay un cambio productivo y ale. Punto. Lo que pasa es que luego aparecen pues las ideas estas intervencionistas, no sé qué, no cuántos, y en el 29, en vez de dejar a la gente, bueno, evidentemente pues también empiezan a imprimir como locos en los felices en los 20, también se vuelven a bajar los tipos de interés, todo el rato y demás. Entonces, en el 29... vuelve a pasar lo mismo, el Estado interviene y entonces dura 6 años o 7. ¿Cómo explicas las crisis de 1873 sin bancos centrales aún? Eso es por la centralización del crédito, o sea, del dinero. En el momento que tú impones a un territorio, absolutamente todo el mundo tiene que usar la misma moneda y permites, o sea, y tienes varias bancas,
esas bancas luego tienen el coeficiente, tienen un coeficiente para prestar. Tú cuando haces un ingresos tienes un coeficiente de caja y que es dinero que tienes que mantener allí dentro. En ese momento pues se crea una especie de factor burbuja, no sé qué, pero no es ni de lejos tan bestia como la bajada de tipos de interés del Banco Central. Eso da para otro vídeo. Eso es del coeficiente de caja y todo eso, el coeficiente 100%, la reserva fraccionaria, todo eso. Todo eso es muy complicado. Pero bueno, que tampoco tiene que... O sea, esto es por la unificación forzosa de la moneda. Si cada banco... si hubiese free banking, si cada banco tuviese su propia moneda y se la jugase él, porque en el momento que todos los bancos tienen la misma moneda, tu riesgo, el riesgo y el efecto que le haces a la moneda queda diluido entre todos los bancos. Si cada banco tiene una moneda propia, que es, pues, está reflejada en oro o lo que sea, entonces todo lo que hagas tú te afecta a ti y no a todos. Entonces, está por eso. Y ahora tenemos esto mismo sumado al Banco Central. O sea, tenemos una combinación de ambas. Y perturba las relaciones personales. Además, obstaculiza ¿Espera? 30 o la del 2008 y perturba las relaciones personales. ¿Perturba las relaciones personales? ¿Qué salto mortal ha hecho ahora? Además, obstaculiza la solidaridad porque todo lo que nos informa es el precio de las mercancías y no las condiciones humanas en que fueron creadas. Esto tiene que ser broma. O sea, en el liberalismo solo se nos informa del precio de las mercancías y no de las condiciones en que se ha hecho la mercancía. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, está prohibido. No puedo informar de ello. Me parece ridículo. Me parece ridículo. Claro que podemos ver la manera de producir y todo eso. Y de hecho, no hay sistema más solidario que el capitalismo. Es el más solidario de todo, porque solidaridad implica dar tu propio dinero, no el de los demás. Solidaridad es ayudar a una persona pues, porque te da por ahí. No coger el dinero de otro y redistribuirlo y tal. Eso no es solidaridad. Eso es robo. Eso es clientelismo. Eso es, bueno, es un desastre. ¡Ay, Dios mío! Y además, el liberalismo permite muchísima más creación de riqueza y por lo tanto puedes ser más solidario porque tienes más. Es que esa es otra. Todo lo que nos informa es el precio de las mercancías y no las condiciones humanas en que fueron creadas. Máximas de algunos liberales refutadas. A ver. Si vos entendés algo de economía, terminás siendo liberal. Correcto. Esa es una falacia de autoridad. No, eso es una realidad, es una apreciación. Si vos no pensás Bueno, liberal no, anarcocapitalista. A los liberales les queda un poquito todavía. como yo, sos burro. Y es que si no eres terraplanista... O sea, si sabes un poco de física, no eres terraplanista. ¿Qué quieres que te diga? Y tratar de burro al que discrepa es lo menos liberal en sentido político que hay. Sí, no, tú, o sea, como que no es liberal. Yo puedo hacerlo como individuo, puedo tratar de burro a quien me apetezca. Pero es que es un hecho, o sea, es un hecho. O sea, sí. A medida que vas aprendiendo economía, si aprendes economía de verdad, pues te vuelves liberal. A no ser que tengas algún interés oculto, tal, entres en política, no sé qué. El mercado estimula el desarrollo de ciertas destrezas y actitudes, y algunas de ellas son antisociales, como la competencia, la envidia. La competencia es antisocial. O sea, yo cuando juego al LOL y compito con otro y jugamos, nos enfrentamos, eso es antisocial. Jugar al ajedrez uno con otro es antisocial. ¿Me explicas por qué es antisocial eso? Es que no tiene sentido. ¿Y lo otro que ha dicho? Las destrezas y actitudes, y algunas de ellas son antisociales, como la competencia, la envidia. La envidia no es una destreza. ¿Cómo va a ser la envidia una destreza? Es ridículo. ¿Cómo va a ser la envidia una destreza? La envidia es un sentimiento. Pero no fomentas la envidia. O sea, precisamente, la envidia se... O sea, pues la extrema utilización de la envidia es lo que desarrolla el socialismo, porque es robar a quien tiene más, a quien te produce envidia. Es la lucha por acabar con la envidia, pues robando directamente, redistribuyendo y atacando a quien tiene más. Es ridículo. Es impresionante, o sea, que es absurdo. Mira, hasta Wall Street Soviet, que está aquí, que es un comunista, le peta el cerebro por lo que dice Roxana. Se confunde la promoción de los mercados libres con la democracia. ¿Se confunde? No, a ver, eso es verdad. Es verdad, hay gente que piensa que el liberalismo es democrático y es absurdo. O sea, el liberalismo es contrario a la democracia. La democracia es el poder de la mayoría, el someter al individuo frente a la mayoría.
Que el 50 más 1% de la población vota que hay que acabar con los pelirrojos, pues se acaba con los pelirrojos. Eso es democracia. El liberalismo no, el liberalismo es un La democracia y el Estado deben estar limitados. Se tienen que permitir unas libertades, una base, un algo, y por mucho que la gente lo quiera, se tiene que tener este límite. O sea, es opuesto. Aun cuando socava rasgos de personalidad que son muy importantes para el desarrollo democrático, como Socava riesgos de la personalidad que son muy importantes para el desarrollo democrático. Como señalaba el novelista Edward Bellamy, las tendencias que se derivan de comprar y vender son básicamente antisociales. Vamos a ver. Tú las mercancías las puedes conseguir de dos maneras. Mediante el libre intercambio, que es capitalismo, o sea, yo te doy esto, o yo te doy esto a cambio de tal, o nos lo intercambiamos, o no sé qué. Eso es mediante el capitalismo. Y por la fuerza, mediante robo. O sea, puedes hacerlo voluntariamente o coactivamente. El socialismo se basa en hacerlo coactivamente, en hacerlo por la fuerza. La ley dice esto, así que yo me quedo con esto. El gobierno necesita hacer tal, por lo tanto tú haces tal por la fuerza. O sea, lo antisocial en todo caso es robar, es obligar a alguien a hacerlo por la fuerza. O sea, no sé. Me encantan las feministas que siempre están defendiendo el no es no y el solo sí es sí. Pero a la hora de hablar de economía, se olvidan totalmente de eso, que no es el caso de Roxana, ¿vale? Roxana está en contra del no, o sea, no es feminista, ¿vale? Pero supongo que también defenderá el no es no. Pero en economía no, en economía pues entiende que el no es muy antisocial. Ay. Educan para promover los propios intereses a costa de los demás. El socialismo busca el propio interés a costa de los demás, pero lo que haces es aplicar la fuerza, aplicar la violencia. En el mercado no, en el capitalismo no. En el mercado lo haces voluntariamente, tú sigues tu propio interés, pero lo haces mediante el comercio y mediante el intercambio, la libre cooperación con los demás. En el socialismo lo haces por la fuerza. Yo quiero una paguita por no sé qué. Yo quiero que la ley prohíba tal. Yo quiero que la ley me subvencione tal. Yo quiero que tal sea público y que sea robando al contribuyente y que sea por la fuerza. Oh. Y ninguna sociedad cuyos ciudadanos se eduquen en esta doctrina tiene posibilidad de colocarse por encima de un grado considerablemente bajo de civilización. Las sociedades libres son las más pacificadas. Son las más pacíficas, las más prósperas, en las que se vive mejor. El mayor índice de homicidios está precisamente en los países más intervencionistas. Esto es alucinante. O sea, miras cualquier dato y te dice eso. O sea, es mucho más pacífico. O sea, está menos pacificado y mucho peor educado Suiza que Venezuela, que Cuba, que Corea del Norte, que los países africanos. ¿Qué tal? ¿En serio? Nueva Zelanda, Australia, Irlanda. ¿Todos esos países son bárbaros? Incluso un defensor del libre mercado como Milton Friedman dice que el mayor problema que tiene... Ojo, la que antes criticaba las falacias de autoridad, ¿no? Esto no va a ser una falacia de autoridad. Es que Milton Friedman... Bueno, vamos a ver. Tiene su país, los Estados Unidos, es la división entre los que tienen... ¿Cómo? Dice que el mayor problema que tiene su país, los Estados Unidos, es la división entre los que tienen y los que no. Bueno, pues es la opinión de Milton Friedman. A Milton Friedman me da absolutamente igual. O sea, que diga lo que quiera. Milton Friedman dice una de chorradas que es impresionante. Pero no porque Milton Friedman lo diga, va a ser verdad. Es que es absurdo. Si sigue ampliando la brecha, señala, estaremos ante un problema muy grave. ¿Qué brecha? Es absurdo. Y esto es así porque desde la ideología... Luego está en el tema de la igualdad, que hay muchísimas cosas que no se tienen en cuenta. El otro día estuve mirando y leí no sé dónde que... Ah, sí, lo estábamos hablando en el lobby, en el programa este que hacemos. Que hablando de inmigración, hablábamos de que, bueno, que tú cuando viene una persona adulta de otro país a España, el Estado se ahorra pues 180.000 euros, que es lo que cuesta educar a una persona desde que nace hasta los 18 años, ¿no? O sea, toda la educación pública y todo lo que ha costado la educación durante todos esos años son 180.000 euros. Eso es dinero que sale de los salarios de las personas y que se redistribuye y se gasta en una educación. Eso es capital humano. Eso es capitalizar la mente humana y darle recursos, darle riqueza en forma de conocimientos.
Eso es riqueza que tenemos. Lo que sabemos es riqueza. Y ha costado 180.000 euros, ¿no? Hasta los 18 años. Pero, para medir la desigualdad, no lo tienen en cuenta. Eso no, solamente miden riqueza material. Si una persona hace un máster, eso no. Por eso dicen que hay tanta brecha entre el capitalista y el trabajador. Porque el trabajador a lo mejor se ha pagado 2 másters, se ha pagado una carrera, se ha pagado no sé qué, y se ha especializado técnicamente en su puesto de trabajo, y eso vale una pasta, y el empresario lo que hace es ahorrar, reinvertir, fomentar su empresa, hacer que crezca, para que la gente experta pueda trabajar en ello y demás. Es división del trabajo, ¿vale? Uno hace una cosa, hace el ahorro y la reinversión y demás, y el otro especializarse y aprender a hacer cómo funciona eso. Entonces, si contamos como riqueza la reinversión de uno, pero no la reinversión del otro, claro que hay desigualdad, pero coño, tenemos que contar los másters, el colegio, el tal. Si ahora mismo contamos la desigualdad de riqueza, pero teniendo en cuenta que todas las personas en España han tenido, o sea, le sumamos a todos 180.000 euros, ¿qué va a pasar con la desigualdad? Que se va, que desaparece. Madre mía. Y si además contamos las pensiones, o sea, tú tienes un 33-35% de tu salario que va redistribuido, que va para la pensión. La pensión de reparto en España es pues aproximadamente el 30 y pico por ciento de tu sueldo. 35, 36. Es 30% de costas del empresario y 5, 8, creo que 5. No sé si 5 u 8. Y 5, pues, costes tuyos. Que esos son costes de contratación. O sea, todo viene de tu salario. Todo es lo que cuesta contratarte. No es que uno haga el empresario, otro tú. Todo lo pagas tú. Entonces, todo ese dinero que está pues, redistribuido, pero con la promesa de pago a futuro de tu pensión, esa pensión también se tiene que contar como riqueza. O sea, yo hago un fondo de inversión y lo tengo puesto ahí y tal. Tengo un fondo de inversión ¿y no me lo cuentas como riqueza? Pues sí, claro. Ay, Dios mío, es una falacia tras falacia lo que dice ella. La ideología del laissez-faire se trata de minimizar la intervención del Estado en el mercado de trabajo, así como del comercio interno y exterior. De más está decir que ningún país funciona con un Estado mínimo. ¿Y qué? Pero no porque no funcione, sino porque no quieren. O sea, el gobernante... esto es absurdo. Al gobernante lo que le interesa es mandar cuanto más mejor. Por lo tanto, bueno... Pero, sin embargo, en los países donde hay menos intervencionismo se vive mucho mejor y hay menos pobreza que los que hay más intervencionismo. Y hay mucha más paz, mucho más de todo. Más respeto del individuo, del uno al otro. Es como el unicornio, una entidad suprema, metafísica. Y el comunismo está en... O sea, Roxana, ¿dónde está tu comunismo? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, ¿dónde? Dímelo. ¿Dónde? A ver, ¿dónde está? La cuestión no es tener ya eso. Es tender hacia ello porque todos los países que tienden hacia ello, los más cercanos a esa idea, ese concepto, es que se vive mejor. Ni siquiera Estados Unidos, que es lo que muchos ponen como modelo de liberalismo económico. Yo no. A mí Estados Unidos no me acaba de convencer especialmente, ¿eh? Prácticamente la mitad de las mayores economías del mundo están formadas no por países, sino por grandes corporaciones en busca de lucro. Vaya cherry picking más gordo, ¿no? O sea, está formado por un montón de cosas. Y acá, o sea, está criticando el liberalismo. Esto es brutal. Está criticando lo malo que es el liberalismo. Dice que en el mundo no hay liberalismo. Porque la mayoría, o sea, ni siquiera Estados Unidos, que tal. Y ahora dice, y mira el liberalismo, qué malo que es, porque en la mayoría de países pasa esto. Pues no hemos quedado que no es liberalismo. O sea, ¿no es culpa del liberalismo que pase eso? Y cuando la riqueza se acumula en pocas manos, aumenta la brecha entre ricos y pobres. Pero entonces acabas de admitir que no es porque haya liberalismo. O sea, acabas de decir que no hay liberalismo, por lo tanto no es culpa del liberalismo. Es culpa de este estado intervencionista, ¿no? Te estás contradiciendo muy fuerte. Estás argumentando en contra del intervencionismo. Madre mía. Por eso hasta Adam Smith decía que de vez en cuando el Estado debe intervenir para regular el mercado. Otra falacia de autoridad. O sea, como Adam Smith lo decía, es verdad.
Bueno, Adam Smith lo decía, pues porque era pues, de los que empezaban. Todavía, a ver, todos partían desde una base mercantilista de los reyes que controlaban la economía. Entonces, poco a poco se va acabando con los mitos intervencionistas. Poco a poco la mentalidad y el liberalismo va evolucionando hacia darse cuenta de que cada vez hace falta menos intervencionismo. Hasta que llegan pues, los anarcocapitalistas que dicen, no, es que podemos demostrar que no hace falta nada. Históricamente, ejemplos de sociedades que han vivido sin intervencionismo estatal y sin monopolios de la violencia y demás. Entonces, bueno, claro, o sea, es que es tan válido decir esto está mal porque Adam Smith decía que no se podía, como decir esto está bien porque Rothbard decía que sí. Es que es absurdo. En realidad, el laissez-faire o la mano invisible de la que hablaba Adam Smith beneficia a los más fuertes. Estamos con la falacia del más fuerte. Por aquí por el chat me dicen, Adri, ¿en serio piensas que el mercado se regula solo? Ya lo he explicado antes, pero si alguien me quiere demostrar que no se regula solo, un mercado libre, adelante. Los más fuertes. Se benefician los más fuertes. ¿Por qué? Si no hay intervencionismo, si no hay un Estado al que comprar, sobornar y a poner a tu favor para que regule la economía a tu favor, ¿por qué se benefician los más fuertes? No es falacia, es la ley de más fuerte. Exactamente, ¿quién pone la ley actualmente? ¿Qué ley? ¿Bajo qué ley vivimos? Que alguien me diga bajo qué ley vivimos. ¿Quién pone las leyes? ¿Quién escribe en el BOE las leyes? El Estado, ¿no? ¿Quién tiene los mayores ejércitos del planeta? ¿Quién son los ejércitos? ¿Quién tiene el poder ejecutivo? ¿Quién es el más fuerte? En España, ¿qué es lo más fuerte? ¿El ejército? ¿El Estado? ¿Y quién pone la ley? ¿El Estado? O sea, ¿no vivimos? ¿En serio pensáis que no vivimos en la ley del más fuerte? Precisamente el estatismo es la ley del más fuerte. El liberalismo no. El anarcocapitalismo no. Las normas las pones en tu propiedad. Y los intercambios son voluntarios y demás. Hay una descentralización de la fuerza. El Estado es el monopolio de la violencia legal. Es el monopolio de la fuerza legal. El Estado es el más fuerte y el que pone la ley. El capitalismo es contrario a la ley del más fuerte. ¿Y qué fuerza tiene el dinero? O sea, yo tengo mucho dinero, otro tiene poco, ¿vale? Imaginemos. Mientras no le... O sea, el capitalismo es intercambio voluntario. Si yo le compro para que haga algo, está aceptando voluntariamente. ¿Qué de malo en eso? El rico puede comprar al político para que regule a su favor. ¿Qué es lo que pasa? Exacto, pero eso es culpa de que hay políticos. Eso es culpa de que se regula la economía. Si no se regulase la economía, el político no podría ser... O sea, hay una frase que creo que es de Bastiat, que es que cuando el político decide lo que se compra y lo que se vende, lo primero en comprarse y venderse es el político. Por lo tanto, el Estado no debe regular la economía, ni siquiera existir, pero no debe regular la economía. La competencia disgrega a las personas y hace que no se sientan parte de un proyecto común. Tras la crisis del 2008, la creencia en el libre mercado se vio seriamente perjudicada. Ya, pero no porque el capitalismo fallase, sino por... Ya lo he explicado, esto no lo voy a repetir todas las veces. Los bancos centrales estatales hacen una burbuja y luego una crisis. Y hasta un conocido defensor del liberalismo económico como Alan Greenspan confesó haber vivido... ¡Alan Greenspan! Defensor del capitalismo. Alan Greenspan era el presidente de la banca central americana, ¿no? ¿En serio está diciendo Alan Greenspan? Presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos. O sea, llevo yo todo el rato culpando a la Reserva Federal de Estados Unidos y me dices, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos dijo que no era culpa suya, que era culpa del mercado. ¿Qué va a decir? No, la culpa ha sido mía. Lo he provocado todo yo. Todo ha sido culpa mía. Colgadme, por favor. ¿Qué va a decir? Y dale con las falacias de autoridad, por cierto. No para, no va a dar un argumento bueno. En el error pensando que el mercado se autorregula. Económico como Alan Greenspan confesó haber vivido en el error pensando que el mercado se autorregula. ¿Y por qué modificó los tipos de interés? ¿Por qué tocó los... Si el mercado se regula, ¿por qué subió? O sea, ¿por qué bajó los tipos de interés? ¿Por qué provocó una crisis bajando los tipos de interés? Que no, que si el mercado se regula, no toques los tipos de interés. Vuelve al patrón oro. ¡Qué fuerte! ¿Quién te paga para pensar así? Las personas... Hay veces que se ve que una persona... O sea, hay veces que sí que se nota que una persona tiene cierto...
no que le paguen directamente, sino tiene ciertos intereses detrás, que tiene ganas de meterse en política, que tiene ganas de aprobar una ley que pese a que perjudica a todos, a esa persona concretamente le va a beneficiar. Hay veces esto, que se ve eso, ¿no? Porque hay veces que pones una evidencia totalmente lógica, totalmente absoluta delante, y aún así te dicen, no, porque... Pero... Y te lo esquivan, no te responden, tal. Entonces, en el momento en que esa persona es totalmente... pues eso, que esquiva el responder, que no es honrada, hay sospechas. O sea, ¿vosotros creéis que Roxana Kramer ve este vídeo y dice, ay, es verdad, me equivocaba? Puede ser que sí, pero es que yo le he dicho muchas veces estas cosas por Twitter y es que nunca escucha, nunca presta atención a nada. Es que se bloquea totalmente y vamos, y colapsa. Y te empieza a hablar de otra cosa que no tiene absolutamente nada que ver. Es que ella no reflexiona nunca sobre estos temas. Entonces, da que sospechar. No digo que su caso esté comprado ni nada. Ella pues simplemente puede ser que tenga interés en vivir a costa de los demás, en recibir paguitas. Por ejemplo, hay gente que vive del Estado que no te va a admitir que eso es inmoral. O que un sistema de libre mercado sin vivir a costa de los demás es mejor. Porque ella le beneficia, ¿no? A esas personas. ¿Quién te paga? El Estado. Tienes un trabajo público, tienes una subvención, una paguita, tal. ¿Quién te paga? El Estado. El Estado. No sé qué se dedicará Roxana Kramer. Igual no, igual con YouTube está muy bien. Pero... A ver... Es que tampoco... Que en Wikipedia... ¿Sale en Wikipedia ella? No sé, es que no sé a qué se dedica. ¿Periodismo? Mira, en Clarín sale. Ah, mira, ya escribe en Clarín. Mira, entonces lo defendía. Es que no sé a qué se dedica. No sale en Wikipedia, ¿no? Roxana Kramer... Vale. Filósofa argentina mayoritariamente conocida por sus trabajos de refutación científica, el feminismo de género y el feminismo de tercera ola. Vale. Tuvo un doctorado en ciencias sociales. Ah, mira, por eso tan comunista. En base a sus investigaciones en campo de... Fue convocada por entonces ministro de Seguridad según el propio LAC, la labor de Kramer tal. Escribió, fue precursor del movimiento filosófico práctico, comenzó a desarrollar en Argentina la filosofía experimental. Fue co-organizador del primer congreso de filosofía científica realizado en Buenos Aires, en auspicio de la Universidad de Buenos Aires. Mira, empieza a ver las paguitas. Tal, organizaba congresos de universidades públicas. Fue invitada a exponer sus trabajos en la Universidad de Sevilla. O sea que sí, que trabaja... Sí, ¿quién te paga? Pues las universidades públicas, por lo que estoy viendo. O sea que... Que sí, que le pagan. Los que piensan como uno tienen un pensamiento autónomo. Los que piensan distinto son pagados por divulgar estas sonceras. No necesariamente, puedes estar equivocado, sin más. Lo que pasa es que hay personas que sí que sospechas. ¡Oh, sus impuestos! Sí que dices que no puede ser. O sea, tienes toda la evidencia delante, tienes todo. ¿Dónde estás sacando dinero? A ver, ¿por qué no lo admites si tienes todo delante, todas las evidencias? La teoría económica liberal clásica postula que el ser humano es egoísta por naturaleza y que de manera racional busca su propio provecho. Sí, claro, obviamente. Todos los actos que hacemos son egoístas. Todo se hace para conseguir bienestar o para evitar el mal. O sea, para evitar malestar. Tú cada vez que vas a trabajar es por un motivo egoísta, para cobrar a fin de mes. Si tú estás en una ONG dando dinero, lo haces por un motivo egoísta, para no sentirte culpable. O para sentirte bien de, mira qué generoso estoy siendo. Todo lo que se hace, todo acto humano es egoísta. Se basó en la antropología de Thomas Hobbes, que encontró que el ser humano es egoísta por naturaleza y que por eso el Estado tendría que poner coto a ese tipo de impulsos egoístas. Eso es absurdo. El Estado siguen siendo personas egoístas. Eso es ridículo. Pero bueno. Eso es un poco lo que ella defiende, ¿eh? Que el Estado, los humanos son tan malos que hay que regularlos. Porque es que si no... Lo que Hobbes no tiene en cuenta es que sin solidaridad, nuestra especie y otras especies no hubieran sobrevivido. La solidaridad se hace en libertad también. El Estado no es solidaridad. El Estado es imposición y fuerza. La solidaridad es la cooperación entre individuos libres. Pero es que la solidaridad es egoísta también, ¿eh? La solidaridad se hace para evitar sentirte culpable, para evitar sentirte mal, para sentirte bien por hacerlo. Es también un acto egoísta. Robert Trivers llamó altruismo recíproco a este mecanismo. Por ejemplo, en los murciélagos, que no siempre consiguen algo para comer,
Si uno obtuvo comida, la regurgita en la boca de otro. Hoy por ti, mañana por mí. Entonces es egoísta. Hoy por ti, mañana por mí es un acto egoísta. Es un principio que rige tanto en muchas especies animales como en el ser humano. Eso es egoísmo. Haces algo esperando que luego se haga por ti eso. Eso es egoísta. Tenemos tanto impulsos egoístas como cooperativos. Los actos cooperativos son egoístas también. Cooperas para conseguir algo. Oh, por favor, cuánta falacia. Y un sistema económico u otro subraya un aspecto o el otro. Es cierto, el capitalismo subraya la cooperación y el socialismo, el intervencionismo subraya el robo, la agresión. De hecho, se puede ser mucho más antisocial en el intervencionismo que en el capitalismo. En el capitalismo tienes que trabajar, tienes que cooperar, tienes que hacer algo, por si no lo comes. Pero imagínate una renta básica universal, un sitio donde ocupas y no te pueden echar. Un sitio donde hay renta básica universal. Un sitio donde tienes sanidad gratuita, bueno, gratuita, pagada por los demás. Educación gratuita. Yo qué sé, que pinchas la luz y no te detienen. Que tienes pensión garantizada. No hace falta que socialices con nadie. Te puedes quedar en tu casa plantando bonsáis y haciendo lo que te apetezca tú solo. Y no tienes que hacer nada, no tienes que cooperar con nadie, porque ya te llueve todo, está dado todo, eso es lo más antisocial que hay. El capitalismo, sin embargo, tienes que cooperar con la gente, tienes que trabajar, tienes que hacer tal, tienes que hacer cual, tienes que crear lazos cooperativos, por ejemplo, tú no sabes lo que te va a pasar en un futuro, no sabes si vas a tener una lesión, si te vas a tener algo. En el estatismo dicen, no, si tú tienes una lesión te ponemos una paguita. El capitalismo no, el capitalismo puedes tener un seguro, puedes tener tal, pero puedes simplemente llevarte bien con tu familia, llevarte bien con tus amigos. Para, oye, si me pasa algo, tienes una red de cooperación y, oye, te ayudamos, no sé qué, te quedas en mi casa. Pero si ya si te lo garantiza todo el Estado, eso es totalmente social. No es casual que el liberalismo económico nos presente el comportamiento empresario como algo arquetípico del ser humano. Es que ocurre, en el ser humano ocurre la acción. Vale, ya sé de qué habla. Está hablando de la acción empresarial, no del comportamiento empresario. La acción empresarial es cualquier acción humana. Es una manera de llamar al ímpetu humano y al comportamiento humano. El momento que haces, por ejemplo, lo que estoy haciendo ahora es una acción empresarial. Porque estoy gestionando mis recursos, que es el tiempo, el esfuerzo, no sé qué, para conseguir un fin. La acción empresarial es no me acuerdo exactamente la definición, ¿vale? Pero es el comportamiento individual o colectivo, o grupal, o asociativo, para conseguir un fin. Ay. La teoría económica liberal clásica está basada en una antropología equivocada. Pues la clásica, bueno, y a ver si está equivocado, ¿no? A ver qué nos dice. Está poca economía austríaca visto, ¿eh? Hoy hay evidencia de que los seres humanos pero no dice por qué. devuelven bien por bien y mal por mal, y que incluso están dispuestos a perjudicarse a sí mismos para devolver un mal. Sí, claro. ¿Y qué? ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, ¿cómo refuta eso? O sea, en el estatismo no pasa. O sea, puede perjudicarse a sí mismos para devolver un mal. O sea, al político no se le ocurriría hacer eso. A Stalin no se le ocurriría jamás hacer eso. Es que es ridículo lo que está diciendo. No tiene nada que ver con el capitalismo. Es que no entiendo lo que es el capitalismo ni el liberalismo. Esto no es muy racional. Oh, por favor, vale, ya sé por qué está diciendo esto. El liberalismo habla de racionalidad. Eso está muy bien explicado. Está muy explicado. O sea, esto también habla. Son las bases de la economía austríaca. Uno de los puntos es la racionalización humana, racionalidad humana. Pero la racionalidad humana significa que hay coordinación entre mente y cuerpo. Es decir, que tú tomas la decisión de coger este móvil. Que tú tomas la decisión de coger el móvil y con tu cuerpo lo coges. No que tú piensas, voy a ir a trabajar, pero tus piernas empiezan a andar y lo que hacen es irse pues de vacaciones. Eso es, o sea, racionalidad significa que tu cuerpo obedece las órdenes de tu cerebro. Eso es lo que significa. No que siempre cojas la mejor opción entre todas y tal. No, eso es absurdo. Pero la economía austríaca lo que habla es eso. O sea, se refiere a eso. Oh, por favor. Pero de hecho, encontrar como un argumento contra el capitalismo eso, o sea, que no tiene sentido. ¿Qué pasa? ¿Que el dirigente o el votante va a ser racional? O sea, en tus propias decisiones no. Para ti no. O sea, para tus cosas no.
Pero para elegir presidente voy a ser súper... Para votar, bueno, para votar voy a ser súper racional. Y una vez tenga el poder, voy a ser súper racional. Para nada voy a poner una tiranía y voy a lucrar ni demás. Cuando por devolver un mal puede privarse de la vida. Por lo menos no es muy racional a nivel individual. Vale, ¿y qué? Pues hay teorías que dicen que eso beneficia al grupo. Ay. A ver, eso ya estaríamos entrando en la transmisión de la cultura, las sociedades que transmiten una cultura, las que no, las que perduran son las que tienen unos comportamientos y unas culturas que hacen que su idea, por ejemplo, el Islam, tiene individuos que pues se inmolan para conseguir un fin, pero eso permite que la sociedad islámica haya perdurado en el tiempo, porque es muy defensiva, muy guerrera, entonces es muy impenetrable. Eso no quiere decir que sea un comportamiento bueno, pero sí que es un comportamiento que en el tiempo se transmite de generación en generación, por lo menos a los que no hacen eso. Y entonces, bueno, pero eso es otro tema, eso no tiene nada que ver. En todo el mundo hay personas y empresas que colaboran desinteresadamente con otros. E interesadamente, todo tiene un interés detrás, todo tiene un interés. La solidaridad es una respuesta humana muy común. Pero tiene un interés detrás. Es que estoy alucinando porque está diciendo que el liberalismo pues, es egoísta y no se hace nada altruistamente. ¿Pero cómo? ¿De qué manera quitas al Estado y las personas dicen, ah, no hay Estado? Vale, entonces me quedo todo mi dinero para mí. No. O sea, las ONGs existen, por lo menos de entrada, ahora están subvencionadas, pero las ONGs existen porque hay cooperación humana. Pero en la Unión Soviética no había ONGs. En la Unión Soviética no había gente que donase tal para... ¿no? En el comunismo no hay mucho, ¿eh? Las ONGs nacen del capitalismo... Bueno, de la parte capitalista que hay en los estados socialdemócratas. La teoría política liberal clásica está basada en una antropología y en una psicología equivocadas y por tanto es pseudocientífica. Hombre, claro, si te vas a los conocimientos del siglo XVIII, pero vete a los de ahora. Es que esto es alucinante. Pero ¿estás desmontando a los liberales del siglo XVIII o a los de ahora? ¿Estás desmontando el liberalismo? O sea, ¿la interpretación actual del liberalismo o la del XVIII? Pues si nos vamos al XVIII, pues la medicina está mal. Voy a demostrar que toda la medicina está mal. En el siglo XVIII había unos médicos que usaban sanguijuelas porque se pensaban que las enfermedades venían por el exceso de sangre. Y eso está equivocado. Por lo tanto, toda la medicina está mal. Es el razonamiento que está dando. Es el razonamiento que está... Es esto. La acumulación de capital en pocas manos deja muy atrás el ideal de libre competencia. Es que no ocurre esa acumulación de capital en pocas manos, no ocurre. De hecho, se pueden ver estudios de qué cantidad de PIB ocupan las 5 mayores empresas del país que quieras. Si tú ves eso históricamente, ves que cada vez ocupan menos porcentaje, a no ser que te vayas al socialismo, o al intervencionismo, al estatismo, y te vayas a Venezuela y miras PDVSA, que claro, cada vez ocupa más. Es que es al revés, precisamente. Cuanto más intervencionismo hay, más ocupan, porque se concentran en pocas manos, porque la gestión centralizada puede... Pues eso, si está centralizado, centralizas todo. Si está descentralizado, se descentraliza todo. ¡Ay! De favorecimiento del conjunto del liberalismo económico clásico. Si el ser humano es fundamentalmente reciprocador, retribuirá con cooperación si vive en un contexto solidario que... No, si es cooperador, cooperará si puede. Si las condiciones se lo permiten. Si no llega a fin de mes, velará por sí mismo. Si tiene suficiente riqueza, cooperará y será altruista, lo que dice esto, ¿no? De que donará. ¿Quién dona? ¿Quién no llega a final de mes o quién llega sobrado? ¿Quién me dona en los chats? ¿Quién me dona en los chats? Es que, mira, o sea, ¿esto qué es? ¿Esto qué es? Oh, los impuestos no son cooperación, son nombradeces. Es imposición, no es cooperación, claro. ¿Pero qué es esto? Y cuanto más dinero tenga una persona, más fácilmente va a donar bits. O más fácilmente se va a suscribir. O más fácilmente va a enviarme por PayPal dinero. O se va a hacer Patreon. Y esto es cooperación, y esto es altruista y tal, ¿no? Oh, por favor, es lamentable. Respeta las libertades básicas. Y por libertades básicas entiendo comer, tener vivienda, acceso a la salud, a la educación, a la posibilidad... Y eso se consigue pues en el capitalismo de una mucha mejor medida que en el intervencionismo, a la vista está. De expresar libremente las propias ideas.
Sí, eso ocurre. En Argentina ocurre, vamos, qué barbaridad. Qué barbaridad. Anda que no ocurre ni nada de eso, madre mía. A decidir en qué casa se ha de vivir, a qué colegio se mandará a los hijos, de modo que durante siglos el liberalismo económico estuvo basado en una teoría carente de todo sustento científico. ¿Cuál? O sea, todo lo que había en esa época se basaba en eso. El socialismo, el liberalismo, todo lo que había se basaba en el conocimiento de ese entonces. Todo. Porque no había otro conocimiento. O sea, ahora tú, desde el siglo XXI, con el conocimiento actual, estás juzgando una ideología por el conocimiento que había en esa época, y entonces estás extrapolando que la teoría esa sigue vigente actualmente de la misma manera y seguimos con el mismo, pues con las mismas ideas que entonces. Pero la tuya no. La tuya no, la tuya ha cambiado. O sea, la tuya en esa época, bueno, podían equivocarse y tal, pero ahora muy bien. ¡Wow! Algunos defienden el liberalismo económico porque dicen que expresa la racionalidad del egoísmo individualista. A ver. Pero una persona puede ser racional cuando elige un fin no egoísta. ¿Y qué? Pues bienvenido sea, mientras se le permita. O sea, ¿qué tiene eso de malo? En el liberalismo, sí, puedes buscar un fin no egoísta. ¿Y qué? La estrategia racional consiste en maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas. Y muchos de nuestros valores no son egoístas si no tienen que ver con la cooperación. No, eso es absurdo. O sea, de hecho cooperas porque maximizas los beneficios y reduces las pérdidas. Es ridículo esto. O sea, el comportamiento humano busca maximizar los beneficios y minimizar las pérdidas y los costes. Pero beneficios puede ser cualquier cosa, no solo beneficios económicos. Puede ser beneficios de he hecho un amigo, tengo novia, he visto una película. Maximizar el placer y minimizar pues los disgustos, por así decirlo. Lo que se busca es, y encima con una preferencia temporal. O sea, el comportamiento humano viene por quiero que lo que me produce de bueno algo sea mayor que lo que me produce de malo. ¿Vale? Desde mi propia subjetividad, desde mi propio punto de vista. Por ejemplo, los que se inmolan piensan que van a seguir ganando. Incluso los que se inmolan. O sea, los que dicen, bueno, pierdo esto, pero gano 72 vírgenes, no sé qué, no sé cuántos. Por lo tanto, hacen un coste-beneficio y les beneficia eso. O sea, es que de verdad está diciendo chorradas. Y luego está, bueno, hago esto. O sea, por ejemplo, luego está la preferencia temporal. Hago esta cosa mala ahora porque a largo plazo voy a tener algo mejor. Pero tiene que ser mucho mejor. Porque tardará en esto. Por ejemplo, una carrera, pues estudia pues, sacrificándote para en un futuro tener algo bueno. O, por ejemplo, el beber. Bebo ahora, a corto plazo consigo algo bueno, pero a largo plazo consigo algo malo. O sea, si se consiguiese a la vez, pues igual no de esto. Pero, ¿cómo es a largo plazo? Pues en lo malo, porque es a largo plazo, pues igual no lo veo tan de esto, no. Lo veo más lejano y no le presto tanta atención. O sea, la preferencia temporal hace eso. Entonces, cuando tú haces algo malo ahora, para conseguir algo bueno después, ese bueno después tiene que ser mucho mejor que el sacrificio que tienes que hacer ahora porque tardas en conseguirlo. Y lo malo futuro, pues viene al revés. O sea, bueno, creo que he explicado. Por otra parte, estudios como los de Herbert Simon o Daniel Kahneman, por citar solo dos autores. Pero es que ninguno de los estudios que está diciendo contradice en ningún momento el liberalismo. Por lo menos las escuelas actuales. Pero ninguno. 2 premios Nobel, además. Que lo dice un premio Nobel, ojo. Hay premios Nobel que dicen una cosa y la contraria. Muestran que la racionalidad humana es bastante limitada. ¿Y qué? Es que no. Es que el liberalismo no se basa en la racionalidad humana de que va a hacer lo más óptimo para todo el mundo, no. Va a hacer lo que cree que es más óptimo. Es lo que es óptimo. No, más óptimo no puede ser, es óptimo. Entonces, lo que hace esta balanza y tal. Pero lo hace. En todo momento estamos tomando decisiones. Y dices, no, es que ha sido impulsivo. No es que haya sido impulsivo. Es que la preferencia temporal ha sido mínima. O sea, una manera de actuar impulsivamente es valorar muchísimo más el momento actual que el momento futuro. Todo eso es una decisión racional. No racional en el sentido de esto, sino racional en el sentido de coordinación cuerpo-mente.
La mayoría de las decisiones no provienen de un cálculo de costo-beneficio, Todas. sino de muchos otros mecanismos como guiarse por las emociones. Eso es porque el seguir tus emociones te produce un placer inmediato muy superior al tenerte que esperar y controlar esas emociones para tener un mejor futuro. O sea, el coste de seguir tus emociones, o sea, el beneficio inmediato de seguir tus emociones es muy superior al coste de no seguirlas. Es obvio esto, ¿eh? Es que es muy obvio. Por la costumbre. ¿Y qué? Pero eso es el motivo. ¿Qué? O sea, ¿qué tiene que ver la costumbre con esto? Tengo una costumbre que es hacer tal. Si no me planteo, o sea, yo hago algo porque me han dicho, mira, se tiene que hacer esto. Vale, pues lo hago porque sí. O sea, lo hago porque tomo esa decisión. Porque pienso que me va a beneficiar más seguir esto que hacer otra cosa. En el momento que conozca otra cosa, pues digo, bueno, puede ser que lo haga, puede ser que no. Pero más vale bueno conocido que malo por conocer. Por lo tanto, pienso yo que seguir con esto, o sea, todo esto es una decisión. Por la tradición, recibir influencias de la educación. ¿Y qué? Pero esas influencias hacen que tus decisiones cambien, pero siempre valorando el bien presente sobre el futuro y o sea, siempre estás eligiendo. Es que me parece absurdo lo que está diciendo. De la publicidad, de los pares. Es cierto que Vale, ¿pero qué? Pues que no entiende lo que es la racionalidad o cómo entendemos los liberales que es la racionalidad. muchas decisiones humanas provienen de un cálculo de costo-beneficios. Pero lo cierto es que no siempre determinar qué es un costo. Es que no tiene claro lo que es el factor tiempo. Eso es lo que creo que le falla. La preferencia temporal, como es comunista, que los comunistas no tienen en cuenta la preferencia temporal, no entiende. Y que es un beneficio proviene de un cálculo racional. Racional no, pero sí que hay un cálculo, hay una decisión. Pues bueno. El modelo de mercado desregulado cayó en descrédito en la crisis del 30. Por la propaganda y demás. Allí teóricos como Keynes dijeron que el Estado debe intervenir para incrementar la demanda y controlar las deficiencias del mercado. Y entonces, en vez de una crisis de 6 meses como en el año 20, tuvieron una crisis de 6, 7, 8 años. Mucho mejor. En el contexto del liberalismo económico, el Estado pudo adquirir las formas más diversas: democrática, fascista, republicana. No hay liberalismo en el fascismo. El fascismo es un movimiento anticapitalista. Por Dios. Monárquica y autoritaria. Autoritario sí. O sea, pues puede ser autoritario y liberal. Bueno, podría ser, pero es raro que se dé un caso así. Y bueno, sí, republicano monárquico, bueno. No obstante, la globalización de las comunicaciones impulsó a los estados a abrirse y a tener muchas iniciativas democráticas. Globalismo. Pero eso es muy democrático tampoco, ¿no? Un problema grave en torno al rol del Estado es que los gobiernos dicen representar a las mayorías, pero en realidad en lo sustantivo están al servicio de los intereses de los más favorecidos por la sociedad. Pues acabas de desmontar toda tu postura. ¿Ves por qué hace falta el liberalismo? Porque en el momento en que el político controle la economía, lo va a hacer en favor de aquel que puede comprarle mejor. ¡Ya está! Acaba de desmontar todo lo que ella misma dice. Acaba de demostrar por qué el liberalismo es necesario. Madre mía. Durante las campañas electorales, además de aceptar muchas veces el lobby de las empresas, los candidatos no se comprometen con proyectos concretos, sino que muchas veces trabajan con apelaciones a la emoción. Por eso el liberalismo es necesario. Exacto. Un mito del liberalismo económico es que la libre empresa equivale a la libertad económica. Sí. A ver, ¿qué entiende como libre empresa? Libre empresa es que tú puedas emprender, que tú puedas... Que una empresa es un proyecto. Un proyecto individual o de varias personas. Una empresa... La empresa de cruzar el tal... Eso, o sea, tú emprendes un viaje. ¿Vale? O sea, empresa es una iniciativa, un proyecto. Pero ¿qué pasa cuando las libertades económicas de las personas entran en conflicto? ¿Cuándo? El problema de esta afirmación es que los que tienen menos propiedades tienen menos libertades económicas. Ah, vale, entiende la libertad como algo positivo, como la libertad positiva, no como la libertad negativa. Una libertad económica es, yo puedo comprar una cosa, tú puedes comprar otra, o sea, nos podemos intercambiar entre nosotros. ¿Pero qué quiere decir eso? O sea,
¿qué pasa? Una gran empresa comprará sombreros y yo quiero vender sombreros y los ha comprado todos. Entonces no puede vender sombreros. Vale, pues el productor de sombreros verá que hay mucho beneficio a la hora de vender sombreros y pues eso, pues fabricará más para que llegue a todo el mundo. O sea, a ver. ¿Son todos igualmente libres de convertirse en empleados o en empresarios? ¿Y si la Sí, sí. Otra cosa es que no tengan la capacidad. Pero la libertad la tienen la misma. Si hay libre mercado. Lo que no tienes es, pues, a lo mejor una buena idea, un tal, pero la libertad está ahí. A unas personas les costará más y otras menos. Pero la libertad está ahí. Libertad es ausencia de coacción. Tienes la misma ausencia de coacción, seas quien seas. De verdad, es que esto de las libertades económicas que está diciendo es una chorrada muy gorda. libertad del empleado de organizar su trabajo o de manejar la maquinaria entra en conflicto con la libertad del empresario de manejar la maquinaria y ¿Qué? No, por Dios. organizar el tiempo de trabajo, ¿qué pasa? ¿Y ¿Cómo? No. ¿Pero qué está diciendo? ¿Cómo va a entrar en conflicto? O sea, es que esta persona olvida... O sea... Vida, propiedad, libertad. Está hablando de la libertad, pero se olvida la propiedad. La propiedad es... O sea... Es que es absurdo. Si una persona tiene una fábrica en propiedad y le vienen otras personas y dicen, oye, quiero cooperar en esto y quiero, pues, yo qué sé, quiero trabajo, así cooperamos y no sé qué. Vale, pues yo te ofrezco esto, yo te ofrezco lo otro. Pues se llega a un acuerdo. El acuerdo, un contrato, a que ambas partes tienen que cumplir. La libertad económica es la libertad para hacer ese contrato. O sea, luego es que el trabajador quiere hacer... Bueno, es que el trabajador no ha firmado eso. Luego es que el empresario quiere hacer... Es que el empresario no ha firmado eso. O sea, ¿qué libertad económica entra en conflicto ahí? ¿Ninguna? No, es que yo quiero trabajar en tu empresa, pero cobrar un gritón de dólares. No. Ah, es que entra en conflicto mi libertad con la tuya. No, tú no tienes la libertad de entrar en mi propiedad y exigirme lo que quieres hacer con tu vida. Tú tienes la libertad de cooperar conmigo. Pero no de obligarme a que yo te pague un sueldo ni tal. Llegaremos a un acuerdo. Pero es que ahí no entra en conflicto nada. Uf. Y cuando alguien ejerce su libertad de polucionar y otro quiere ejercer su libertad de vivir libre de polución... Pues por eso son importantes los derechos de propiedad. Si yo tengo una fábrica y estoy contaminando las tierras de otro, estoy interfiriendo en su propiedad privada y por lo tanto esto es contrario a los principios capitalistas y liberales. Precisamente, lo que más evita la tragedia de los comunes y la contaminación es el limitar bien la propiedad privada. Ahora mismo no, ahora mismo tú, para hacer una fábrica y tal, pagas una licencia, tienes una concesión del Estado, que estás ahí, que estás contaminando... no hay propiedades alrededor, todo es del Estado y tal. Entonces el Estado dice, para adelante. Uf, esto es ridículo. ¿Quién decide cuál libertad tiene prioridad sobre cuál? Es que no hay ninguna que tenga prioridad sobre cuál. Es que no entiende muy bien lo que es la libertad. El problema de esta propuesta es que no... O sea, tú estás en mi propiedad. Mi libertad... o sea, tú entras con tu libertad. Tú entras acordando las normas de mi propiedad y en mi propiedad hay unas normas y ya está. Yo voy a tu propiedad, pues en tu propiedad hay unas normas. Si entras en mi casa y yo digo que aquí pues no esto, pues si lo haces fuera. Tú no tienes una libertad de echarme el humo estando en mi propiedad, fuera. Pero eso no entra en conflicto con ninguna libertad, punto. No resuelve los conflictos, los delega al sistema de propiedad. O sea, entonces sí que los resuelve. O sea, ¿por qué los tiene que resolver la libertad todos? Pues si hay tres pilares, en vez de uno a otro, es que es absurdo. O sea, es ridículo todo lo que está diciendo. ¿Pero ese sistema lo resuelve de manera democrática y aceptable? No, y espero que no sea democrática. Aceptable sí, porque tú aceptas entrar en la propiedad del otro. Pero democrática, pues si es tuyo. Es en mi casa. ¿Por qué tenemos que votar entre todos si en mi casa se me puede echar el humo o no? Según el liberalismo, cuando el empleado firma un contrato, acepta las condiciones que le pone el empleado. Eso es literalmente... O sea, aceptar cuando un empleado acepta un contrato es que acepta las cosas. Sí, claro. Pero cuando ingresan al mercado laboral, algunos tienen más capital que otros. ¿Y qué? Y eso determina Y unos son más listos que otros, y otros más altos, y otros más guapos. quién es el empleado y quién el empleador. No. No. Esto es absurdo. Y el empleado no suele elegir llegar con menos capital al mercado de trabajo.
el empleador. Y el empleado no suele elegir llegar con menos capital al mercado de trabajo. ¿Y qué? Y se lo tenemos que dar. Un sistema de esclavos en el que uno puede elegir a un amo es mejor que aquellos en donde se comercian esclavos. ¿Qué amo? Tú puedes colaborar con ese empleador, tú puedes invertir, tú puedes pedir un crédito e invertir, tú puedes ser autónomo, tú tienes libertad. Esto es absurdo. Y es que la igualdad es imposible llegar a la igualdad, es imposible que todo el mundo tenga exactamente lo mismo. Por lo tanto, siempre va a haber, no, es que tiene un poquito más, es que es un poco más guapo, es que tiene el pelo un poco más largo, es que se expresa mejor. Es ridículo esto, es completamente ridículo. Pero ¿qué importa eso? Y en el momento en que una persona ha ahorrado, aunque sea por herencia, una familia que ha estado generación tras generación, no consumiendo los ahorros, sino reinvirtiéndolos, gastando mucho menos de lo que producen, porque han producido una barbaridad ingente de riqueza, pero en vez de gastársela en fiestas, en pasárselo bien y tal, se han privado de esos lujos y lo que han hecho ha sido reinvertirlo. Y ahora, por egoísmo, por envidia, vamos a quitárselo. Es absurdo. Y encima, gracias a que esas personas, en vez de gastarse todo en lujos, han reinvertido, hay unos puestos de trabajo y una capitalización brutal. Hay unos puestos de trabajo que permiten unos sueldos brutales. Y encima, hay una... Lo que he explicado antes, ¿no? De que tú cuando inviertes y tal, lo que estás aportando al mercado es un producto inferior al precio anterior. Has abaratado un montón de productos y has hecho que todo el mundo sea mucho más rico de lo que era antes. Gracias a, pues eso, que tus productos valen mucho menos que lo que valían en un principio o de los servicios que hacían. Entonces, pues es que ha beneficiado a todo el mundo. Tengan medios de producción o no. ¿Y qué problema hay con esto? ¿Qué tiene de malo? Y estás dando unos trabajos mejores de los que habría si tú no hubieses existido. Por lo tanto, todo es beneficioso. Pero es mejor un sistema que no tenga esclavitud en absoluto. Como el capitalismo. En el capitalismo no hay esclavitud en absoluto. En el estatismo sí. En el estatismo le tienes que dar una parte a tu amo, que es el Estado. En el capitalismo no. El capitalismo comercias libremente y ya está, y todo es para ti. Otro mito es que la libre empresa es eficiente. A veces la competencia por el lucro lleva a generar tecnologías más eficientes, pero a veces lleva a que prefieran tecnologías menos eficientes. ¿Quién? ¿El cliente? ¿Yo como cliente quiero tecnologías menos eficientes? ¿O quiero las más eficientes? También hay cooperativas Ah, que eso lo salta. eficientes. La cooperativa es capitalismo también. La gente libremente en el capitalismo se puede asociar en modo cooperativo. De modo que la eficiencia depende de diversas variables. Otro mito es que la empresa es justa. En un mundo ¿Cómo? Por Dios, espérate, es que el gato me está... lleva a que prefieran tecnologías menos eficientes. También hay cooperativas eficientes. Vale, cooperativas eficientes. Sí, cooperativa es capitalismo, es libre asociación, es libre mercado. De modo que la eficiencia depende de diversas variables. No. ¿Cómo? ¿Cómo hay cooperativa? O sea, ¿qué? ¿Pero la cooperativa es libre empresa también? O sea, ¿de qué variable estás hablando? ¿De que sea cooperativa o empresa? Una cooperativa es una empresa. Otro mito es que la No justifica, nada. No dice por qué otras cosas son beneficiosas. No explica nada. empresa es justa. En un Vale. mundo en el que 85 personas son más ricas que 3.500 millones más pobres, Esto es otro bulo. Esto es otro bulo. Ya he explicado, ¿vale? O sea, no se tiene en cuenta pues todo el conocimiento adquirido, no se tiene en cuenta tal. Y además no se tiene en cuenta las deudas de esas personas tan ricas, ¿no? Y además, una cosa se tiende a pensar que esas personas lo tienen como en dinero, ¿no? Lo tienen en inversiones, en medios de producción, en capital, en propiedades. ¿Pero y qué? O sea, es injusto que personas generación tras generación hayan capitalizado mejorando el mundo y ofreciendo productos al mercado mejores de los que había antes, mucho más eficientes y enriqueciendo a todo el mundo, y que por ello sean recompensados. ¿Eso es malo? ¿Eso es injusto? Y precisamente esos tíos no están en... Esos tíos que lo han conseguido mediante la libre empresa y tal, no están en países intervencionistas como te gustan, ¿no? La riqueza esa viene de tal. Y esas personas tan pobres estarán igual en sitios... Venezuela y cosas así. Y en África y todo eso, sitios intervencionistas. es muy difícil sostener eso. Pero ¿por qué es injusto eso? Explícame por qué es injusto.
O sea, ¿es injusto que un guapo ligue 20 veces más que un feo? Cuando disminuye, la pobreza lo hace a pesar de la economía liberal. ¿Piensa justificar algo? Cuando disminuye la pobreza lo hace a pesar de la economía liberal. La economía liberal ha sido... el capitalismo, la libre empresa y la iniciativa privada ha sido lo que más pobres ha quitado. O sea, lo que más gente ha sacado de la pobreza. De toda la historia de la humanidad. Uff. Y no por ella. Mientras que la desigualdad se incrementa todos los años. Se puede ser una sociedad mucho menos pobre y más desigual. Una cosa no quita la otra. Incluso en las mejores circunstancias, en una economía de libre empresa, el nieto de Rockefeller tiene más posibilidades de no trabajar un solo día de su vida, consume miles de veces más que las personas que trabajan solo porque heredó una fortuna de su abuelo. ¿Y qué? Para empezar, que Rockefeller se forró gracias al intervencionismo del Estado, gracias a la venta de licencias de explotación. No compraba los terrenos y explotaba, sino que el Estado adjudicaba las explotaciones petrolíferas a los amiguitos. Entonces, mucho libre mercado no hay ahí. Precisamente la fortuna de Rockefeller no es un ejemplo del libre mercado. Y además, ¿y qué? O sea, si hubiese sido así... ¿en cuánto ha beneficiado a la humanidad todo el petróleo que ha extraído la familia Rockefeller? Suponiendo que hubiese sido por libre mercado. ¿En cuánto ha beneficiado a la humanidad? Pero muchísimo, una barbaridad. ¿Y la persona que no tiene nada? ¿Cuánto ha beneficiado a la humanidad? Entonces, ¿tiene que haber concordancia entre lo que beneficias a la humanidad y lo que ganas con ello? Yo creo que sí, porque cuanto más incentivo haya a beneficiar a la humanidad, pues mejor, ¿no? O sea, más se beneficiará a la humanidad. Más se beneficiará a la humanidad, quiero decir. No sé si lo he pronunciado bien. Otro mito es que hay solo dos opciones, mercado o planeamiento autoritario. Bueno, existe la socialdemocracia, que son casos intermedios, pero bueno, o sea, si nos acercamos al desastre, pues, o sea, podemos tener una economía mixta con dos extremos. Uno, capitalismo, donde se vive muy bien, y otro, economía planificada, donde se vive muy mal. Yo prefiero acercarme a donde se vive muy bien. O sea, si tú haces una distribución entre todos los países en su grado de planificación de la economía, ves que cuanto más se acercan al lado capitalista, más crece el PIB, más crecen pues, todos los indicadores económicos, todos los indicadores de buena vida, todo. Eso es falso, hay formas de planeamiento democrático y participativo. ¿Cómo? Heredó una fortuna de su abuelo. Otro mito es que hay solo dos opciones, mercado o planeamiento autoritario. Pero es que la democracia... Bueno, vale, autoritario, planificación central. Yo llamo planificación central. Me da igual que sea por un tío, o por un soviet, una asamblea, o democráticamente. Toda planificación central es mala, sea por quien sea. Eso es falso, hay formas de planeamiento democrático y participativo. Sí, horribles también. Los presupuestos participativos son un ejemplo. Hicimos un video entero llamado Parecón, donde explicamos de qué se trata. Venid a Twitch y ya lo veremos. Una vez al mes vamos a coger vídeos de Roxana Kramer y vamos a destruirlos. Porque madre mía, telita, ¿eh? Bueno, Roxana Kramer o de... Cogeremos vídeos largos y estaremos aquí un directo entero poniéndolos a parir. Otro mito del liberalismo económico es que los impuestos son un robo. A ver, ¿cómo desmonta esto? A ver, ¿cómo desmonta? Los siguen tratando como si fueran delitos. No. Es un robo legal. O sea, están diciendo que es robo. Era delito. Ahí has hecho la trampa. Estamos diciendo que es robo, no que sea delito. No es delito. Lo que es un robo. No todo robo es un delito. Y en realidad se trata de medios para obtener bienes públicos de manera razonable. Pero no estás desmontando. O sea, estás justificándolo. Estás dándole motivos. O sea, estás intentando justificarlo. Pero tú, o sea, lo que estás diciendo como mucho es que es un robo necesario. O sea, es un robo útil. Si yo robo comida para comer y no morirme de hambre, dirás, bueno, no es un robo porque has sobrevivido gracias a... Es un robo, he robado. Que tenga un fin es otra cosa, pero es que el fin no justifica los medios. Por favor. Y no tener bienes públicos no es nada eficiente. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame por qué. A ver si consigo algún día explicar eso. Otro mito del liberalismo. No lo...
No, no está, no justifica nada. Todo es porque lo dice. liberalismo es que tener presupuestos balanceados es lo mejor a lo que podemos aspirar. No. No es verdad. Hay personas o sea, empresas que se hipotecan y eso es bueno. O sea, si tú haces un análisis de coste-beneficio y te viene mejor, pues endeudarte, hazlo. Por ejemplo, si yo me hago una hipoteca, imaginamos que tengo un sueldo fijo, que no lo tengo, o sea, yo trabajo en YouTube, pero supongamos un trabajo fijo. Y digo, bueno, pago de alquiler tanto, si me hago una hipoteca de estos años, estaré pagando esta cantidad al mes, pero dejaré de pagar, entonces a largo plazo habré ahorrado. O sea, no necesariamente es malo. Lo malo es que te endeuden a ti. Que por la fuerza te endeuden a ti. Presupuestos estatales balanceados, porque no debería haber presupuestos estatales. Pero lo inmoral es endeudarte a ti. Endeudarte tú si quieres, pero yo no tengo por qué endeudarte a ti. O sea, no. Yo pido un préstamo, pero pongo que lo pague Roxana Kramer, ¿vale? Pero lo que resulta prudente para los individuos no necesariamente lo es para el Estado. O sea, no es bueno para los individuos, que para los individuos puede ser individualmente, cuando tú tomas la decisión y asumes el riesgo para ti. Pero para el Estado sí. O sea, para los individuos es malo, pero para el colectivo es bueno, aunque para los individuos sea malo. Eso no tiene sentido. Hay otra frase que creo que es de Bastiat, que es que no hay nada más imprudente que maneje la economía alguien que no va a pagar las consecuencias de equivocarse. Me estoy parafraseando, ¿vale? Si tú delegas... Bueno, no, tú no delegas. El Estado que se arroga el poder para hacerlo por ti. Toma decisiones por ti, endeudándote a ti, pero para sus propios fines... Siempre esos fines van a estar mucho más desvinculados de tus propios fines. Y seguro que será peor para ti a que lo hagas tú. O sea, tú tienes un balance de coste-beneficio y tú puedes tomar decisiones para ti. Seguramente serán más acertadas que si lo toma, pues, alguien por ahí. Un tío que está en el gobierno, que no te conoce, que no sabe nada de ti, no sabe tu situación. Ay, Dios mío. En una familia, cuando el ingreso cae, es razonable bajar los gastos. Pero el caso de los gobiernos no es análogo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es la enseñanza que dejó Keynes después de la crisis del 30. Si el gobierno recorta el gasto público, las personas se quedan sin trabajo y no pagan impuestos. No. No. Ya tengo varios vídeos desmontando a Keynes, pero no, esto no es verdad. Si la economía ha petado, es porque por estos bajos tipos de interés y esta burbuja expansiva de la economía que se ha hecho mediante los bancos centrales, se han ido al tú al reducir los intereses. Tú al reducir los intereses de un préstamo, eso es bajar el tipo de interés. Los intereses, mediante el Estado, se consiguen que sean más... en vez de un 6% de interés, lo ponemos a un 0. Ahora creo que estamos en un 0 ahora mismo. 0% de interés. Entonces, todas las líneas productivas son útiles. Todas las líneas productivas están bien, ¿no? Con que den un 2% de beneficio, ya está bien. Pero imagínate que esto peta. No es sostenible, esta burbuja que se está creando, peta. Entonces... lo que tenemos es que vuelve la economía a su forma natural, a su estado natural, y hay una relación entre el ahorro disponible y el gasto y la demanda. O sea, el tipo de interés, los intereses de algo es la relación entre el ahorro y lo que se pide, la demanda de dinero. La oferta y la demanda, ¿vale? Es un precio. Entonces, imaginamos que peta esto y la demanda de dinero pues se vuelve pues un 6%, un 8%, ¿vale? Pues como se ha consumido el ahorro, pues ahora es un 10%. Entonces... el Estado mantiene el gasto público en líneas productivas que antes estaban al 2% de beneficio cuando había un 0% de interés. Pero ahora el interés, para que supere al coste de traer dinero del futuro al presente, es de 10. Entonces necesitamos que sea un beneficio del 12% para arriba, ¿no? Me estoy inventando las cifras, ¿vale? Pero bueno, se entiende. Entonces, lo que hay que hacer es no mantener líneas productivas. O sea, líneas improductivas, líneas de procesos que sean perjudiciales. O sea, ¿para qué mantener la producción de algo? Esto. A este vídeo, Ueva, qué si susto. da pereza están los comentarios que dan gracia XD. No, hoy solamente estamos comentando esto, ¿vale? O sea, qué susto, que no esperaba esto. Pero bueno, con 100 bits sale también la voz, ¿eh? O sea, si donáis 100 bits, si cooperáis libremente donando 100 bits, veo que está en estado sonando de 5 en 5, pero he puesto que a partir de 100, pues que sí que se oiga.
porque me parece muy feo que no se oiga. Entonces, me he perdido totalmente, no sé qué estaba explicando. Ah, eso. ¿Por qué el Estado tiene que mantener líneas improductivas? Porque sí, para simplemente generar empleo. Pero es que no están generando riqueza. ¿Cómo se puede ser tan leído de saber tan poco? Siendo muy poco crítica con lo que lees. Pero es que luego es crítica con lo que lee en el feminismo. Pero supongo que es el sesgo de confirmación. Una cosa le conviene, pues decir que sí, otra que no, no sé. La verdad es que no entiendo. A ver si se ve este vídeo. Que pasa que estamos en 1 hora y media de vídeo ya. No sé si lo aguantará. 200 personas. Madre mía, cómo os mola que meta caña, Quizá cojo este vídeo y hago primera parte, segunda parte, tercera parte. Porque madre mía, subir un vídeo así... ya veré qué hago. Entonces, tú, en una línea productiva, lo que haces es coger unos productos iniciales y luego obtener unos productos finales, ¿vale? Si esa línea productiva no es rentable, estás destruyendo riqueza. Roxana Kramer, junto con Keynes, dice que hay que mantener esta línea productiva porque genera empleo. Pero imagínate que tú estás estás cogiendo algo que le cuesta al Estado 1000 unidades de dinero, 1000 unidades de riqueza, y se vende a la población por 900. Estás perdiendo 1000 unidades de riqueza. La riqueza está siendo destruida. La sociedad valora más el producto inicial que el producto final. Es preferible que quede en circulación el producto inicial, porque la gente lo aprovechará mucho más, que el producto final, que solamente satisface las necesidades de 900 unidades de riqueza. ¿Entendemos esto? Estamos manteniendo unos empleos que lo que hacen es destruir riqueza, cuando lo que hace falta es crear riqueza. Lo que hay que quitar... Una crisis es una remodelación del sistema productivo para hacerlo... Eso, productivo. O sea, si está produciendo algo de forma ineficiente y mal, cosas que la gente no está demandando, o que está demandando artificialmente por la burbuja que se ha creado, lo que tenemos que hacer es cambiar la línea productiva. Esos trabajos es bueno que desaparezcan, porque no están creando algo que satisfaga a las personas. El producto inicial satisfacía más a las personas que el producto final. Uf, pero es que esto es muy obvio, ¿eh? No recorta el gasto público, las personas se quedan sin trabajo y no pagan impuestos. Si se recorta el gasto público, líneas productivas pasan a ser productivas porque se reduce, se reducen los impuestos, el Estado es menos extractivo, por lo tanto la gente puede ponerse a producir en esas líneas y no en las líneas que destruyen empleo, o sea, que destruyen riqueza, porque los impuestos destruyen empleo. Sí, o sea, madre mía, o sea, el saqueo que... O sea, que es que le tenga que explicar yo hasta una argentina. Es que Roxana es argentina, está en Argentina, vive en Argentina. Tiene que saber eso mejor que yo. Otro mito del liberalismo económico es que el Estado es intrínsecamente ineficiente. No tiene incentivos, por lo tanto. No tiene interés en ser eficiente. Sí, un gobierno puede ser ineficiente, pero una empresa también puede. Entonces quiebra. Si una empresa es ineficiente, quiebra. Como está descentralizado, hay muchas empresas. Si una es menos eficiente que las demás, nadie comprará esa, tendrá menos beneficios, por lo tanto se moverá el capital a las otras. Hay un trasvase, hay un traslado de capitales, hay un traslado de clientes. Eso no pasa en el Estado. El Estado es sí o sí eso. Punto. Se centraliza y ya está. Y no tienes como no hay competencia, no tienes interés en hacerlo bien. Puede serlo. En Canadá, el Estado ofrece salud pública y el gasto per cápita es de $4.445. En Estados Unidos, la cobertura médica... O sea, ¿está hablando de eficiencia? Y ahora dice, es más barato. Roxana, eficiencia es relación calidad-precio. Y ahora estás hablando de precio solamente, de coste. No es relación. médica es privada y cuesta más del doble per cápita. ¿Y reciben el doble de servicios? ¿Al doble de velocidad? ¿O tal? Hay que... Bueno, pero explícame lo que reciben. Y no. En Estados Unidos la sanidad no es privada. Está totalmente controlada por el Estado, totalmente regulada por el Estado y financiada por el Estado en el 90%. O sea... El coste es 45% es puesto por el Estado directamente, el 45% las aseguradoras y el 3% el cliente. Entonces, en el momento en que Estados Unidos es el país del mundo que más le quita al ciudadano, más le roba con impuestos al ciudadano para dedicar a sanidad.
O sea, si tú, como estadounidense, te están quitando un montón de dinero y lo que están haciendo es dárselo directamente a las empresas, lo que estás haciendo es aumentar el coste de esa sanidad. Porque subvencionar lo que hace... O sea, tú tienes una curva de oferta y demanda. Si subvencionas la demanda, subirá el precio. O sea, si tú subvencionas la oferta, subirá el precio. O sea, es ridículo. Pues te pondrán la curva de oferta y demanda más el beneficio que recibe por el Estado. O sea, tú tienes la curva, tienes el precio aquí, y todo lo que me subvenciones va a ir a subir el precio total. Porque como el cliente está dispuesto a pagar esto, las subvenciones no reducen el precio, sino que lo aumentan en total. Ay, Dios mío. Y además, no es lo mismo la cola de espera de Estados Unidos, que es que te atienden enseguida, los servicios que te pueden ofrecer, que no en la sanidad pública. A lo mejor tienes que esperar un montón de meses. ¿Entendemos las diferencias? O sea, eficiencia no es solo coste. Dios, es que no puede ser que esté explicando esto a una doctora y tal, a una persona. El Reino Unido tiene el costo más bajo de todos en salud pública, $3.433 per cápita. Argentina tiene un coste menor a eso. ¿Más bajo que todos? ¿Qué? Zimbabue tiene un coste más bajo. ¿Qué dice? El mito viene de la elección sesgada de ejemplos. Gobierno ineficiente, empresa privada eficiente. No. Es por el propio interés. La empresa necesita ser eficiente. Si no, quiebra. O le sustituyen las más eficientes. Un Estado no. Un Estado es centralizado, es un monopolio. Un monopolio forzoso. No necesita eficiencia. ¡Wow! Madre mía. Omiten listados de empresas ineficientes y de estados eficientes. ¿Estados eficientes en qué sector? ¿En qué? ¿Y qué empresas ineficientes? Las empresas ineficientes quiebran. A no ser que las subvenciones, que entonces, claro, entonces es culpa del Estado. O sea, las empresas ineficientes tienen que quebrar. Si las mantienes, como tú, que defiendes el keynesianismo y no recortar en épocas de crisis, pues claro, las empresas ineficientes se mantienen ahí. Claro, si cogemos las empresas argentinas, son totalmente ineficientes. ¿Por qué? Porque viven de la subvención y no del cliente. Son muchos los que repiten estos mitos, pero eso no significa que sean ciertos. Pero no es un mito. Pero es que no estás explicando por qué lo decimos. El liberalismo no es una buena estrategia económica. ¿Y por qué cuanto más liberal es un país, más ricos son todos? Es un sistema de creencias erróneas cuyas consecuencias son perjudiciales. Claro, es que si no conoces el capitalismo, o sea, el liberalismo, si estás basando en conocimientos del siglo XVIII, no estás hablando del liberalismo, lo que se entiende ahora por liberalismo. Por supuesto, hay Y es lo que he explicado, puedo desmontar la medicina, pues solo atacando lo que se creía que era la medicina en el siglo XVIII. distintos tipos de liberalismo, los hay más y menos regulados. Los que restringen servicios públicos esenciales son los más perjudiciales, pero son distintos del liberalismo socialdemócrata escandinavo. Liberalismo socialdemócrata, ojo, ¿eh? O sea, le falta decir liberalismo comunista. Ahí se trata de un sistema mixto, con algunos rasgos liberales y otros socialistas. Socialdemócrata. O sea, Con altos impuestos pueden tener buenos transportes, educación pública, salud, acceso a la vivienda. y si no tuviesen esos impuestos, aún sería mucho mejor. Y además, esos son países que viven encima de balsas de petróleo. O sea, el petróleo que hay ahí es una cantidad ingente. Lo que pasa que está, bueno, no es tanta locura como con PDVSA. Entonces, pues permiten más iniciativa privada y les va mejor. Como el liberalismo económico no tiene ningún sistema que funcione bien, Perdona. ¿Cómo? Irlanda, Nueva Zelanda, o sea, Suiza, Singapur, Hong Kong, Luxemburgo, Mónaco, Andorra, Australia. Sí, bueno, cada vez menos, pero sí. entonces echa mano al escandinavo para ponerlo como modelo. No, ¿qué? ¿Cómo? No, perdona, el modelo económico... Para empezar, que el modelo económico escandinavo es más libre que el español. Y muchísimo más que el argentino. Sí, tiene un gasto público más alto, porque son más ricos. Y se pueden... Esto es un tema complicado, ¿vale? Es por la preferencia... O sea, por el coste marginal decreciente, ¿vale? Pero bueno. O sea, la economía es más libre. Te permiten invertir de una manera mucho más libre, no hay tantas regulaciones, no hay tantas trabas, tal. Liechtenstein, sí, bueno, o sea, que claro, que no lo conozca ella no significa que no exista. Pero en realidad lo que se está pidiendo a menudo son bajos impuestos, que no es lo que ocurre
por ejemplo en los países escandinavos. Pero sí en Liechtenstein. Otro Bueno, Chile, sí, Chile es el país donde mejor se lleva de toda Hispanoamérica. Lo tiene al lado, lo tiene justo al lado. ¿Dónde se lleva mejor? ¿En Chile o en Argentina? mito es que el autoritarismo es propio de los gobiernos de izquierda y no de los estados liberales. O sea, tú puedes tener una economía liberal, pero no un estado liberal. Un estado liberal tiene una democracia liberal. Un estado liberal tiene muchas cosas. O sea, un estado de izquierdas puede ser autoritario. Un estado liberal no. Un estado capital. O sea, un estado donde hay capitalismo sí que puede ser autoritario. Pero un estado liberal no. O sea, Hong Kong no es un estado liberal. No hay política liberal. No hay una democracia liberal. No hay un estado de derecho. No hay tal. Pero sí que hay una economía capitalista. Pero no es un estado liberal. Es cierto que parte de la izquierda ha sido y es autoritaria, pero las socialdemocracias occidentales, que son los que a menudo el liberal denomina izquierda, no suelen estar interesadas en tener gobiernos autoritarios. O sea, su ejemplo de izquierda es un país mucho más liberal que Argentina o más liberal que España. Uno de los argumentos que utilizó Trump para ganar en la Florida fue justamente el de huir de una izquierda intolerante. Y con razón. José Edgardo Jiménez le dijo al Miami Herald: voté por Trump para evitar que Estados Unidos se convierta en Cuba. O en Venezuela, o en Argentina, o lo que sea. Sin embargo, el autoritarismo no es privativo de la izquierda. Pero es que una izquierda democrática y tal también es perjudicial. O sea, Allende no era no era una dictadura. Bueno, llegó democráticamente, digamos, y fue un desastre. Fue un desastre absoluto. Durante los últimos 40 años, mientras los liberales han seguido insistiendo sobre las eventuales dictaduras de izquierda en Occidente, el autoritarismo real se ha convertido en un hecho en Gran Bretaña y en Estados Unidos. ¿Qué? O sea, me estás diciendo que en Estados Unidos y en Gran Bretaña no hay Estado de Derecho y que es una república presidencialista en el que hay un autor que decide la política general del país. O sea, hay una autoría de las políticas. Hay un autor que determina las leyes. Durante la década del 80, Margaret Thatcher politizó a la policía asignándole el rol de rompehuelgas y demonizó a sus oponentes llamándolos el enemigo interno. ¿Y eso qué tiene que ver con la estructura estatal? George Bush propuso que los atributos del presidente fueran prácticamente ilimitados. Proponer, puedes proponer, pero no conseguir. O sea, no conseguir. No es verdad. Y estableció un brutal campo de detención en Guantánamo. En Cuba. En Cuba. O sea, una cosa es proponer y otra cosa es que lo consigas. Fueron criticados por sus tendencias draconianas, pero ambos fueron reelegidos también. Vale, esto es por la Patriot Act. Por la acta patriótica, que ya se acabó. Pero sí, claro, es una... Vale, sí, o sea, claro. Es un problema, fue un problema, pero ya está, se ha acabado. Bien. Incluso Bush se ha sentido conmocionado por algunas actitudes de Trump. La intolerancia de Trump respecto a las críticas de la prensa y a manifestaciones pacíficas, las amenazas de privar de... ¡Manifestaciones pacíficas! Bush es el liberal que invadió Irak, correcto, sí, muy liberal. Y las críticas a la prensa, pues claro, si se inventan las noticias, normal que las critique, pues la libertad de criticar está muy bien. No ha prohibido, no ha cerrado ninguna... No ha cerrado ninguna prensa, ningún periódico, ninguna revista y nada, de la libertad a los opositores políticos y el desprecio por el proceso electoral han convertido a los Estados Unidos más en una autocracia que en una democracia. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, justifícamelo. ¿Cómo que no autocracia? Es que esto es absurdo, de verdad. Es que no sé cómo debatir. Pues que como no está justificando nada. Es que porque como se ha quejado del resultado electoral, ahora es una autocracia. Roxana, por Dios.
Claro que puede quejarse. Precisamente el no poder quejarse sería más propio de no tener libertades. Quejarse, pues quéjate de todo. No es que se haya impuesto y haya impedido la toma de posesión, ¿eh? Se ha quejado. No es que Bush quería. Mientras tanto, impulsos similares han provenido del primer ministro inglés Boris Johnson, con su suspensión ilegal del Parlamento, la legislación ilegal del Brexit y la furia por los pocos controles que existen sobre su autoridad. Legislación ilegal del Brexit, eso no lo conozco. Pero bueno, visto todo que todo era mentira, pues lo pongo bastante en cuarentena eso. No conozco el tema. Poco antes de las elecciones del 2019... Pero aún así, sigue siendo una política mucho más libre, o sea, una política mucho menos autoritaria que cualquier Hispanoamérica. O sea, esto es alucinante. En Gran Bretaña se hizo una encuesta en la que más del 50% de los británicos dijeron que necesitan una personalidad fuerte en el gobierno. ¿Y qué? Y un 42% creía que el gobierno sería menos problemático si no se preocupara tanto por lo que dicen en el Parlamento. ¿Y qué? Rechazo por parte de Trump. Que la cultura se está estropeando no quiere decir que el liberalismo no funcione. O sea, el gobernante siempre va a querer tener más y más poder. Es que es absurdo esto. De la aceptación. Pero esto no es un problema del liberalismo, es un problema pues que el Estado tiende a crecer. Pues lo hemos dicho los ANCAPs, vamos. De que perdió las elecciones en Estados Unidos este mes fue visto por muchos como una sencilla rabieta y no como un rechazo a algunos de los mecanismos democráticos y como la voluntad de establecer un partido único. ¿Qué? Precisamente para mantener la democracia lo que hace falta es cuestionarla constantemente y si quieres unas elecciones limpias tienes que vigilar las elecciones y decir, oye, vamos a ver si ha habido irregularidades. No, si te parece no las investigamos. Durante la década del 80, Jean Kirkpatrick, una asesora de Reagan, llegó a argumentar que los estados policiales de izquierda eran peores que los estados policiales de derecha. Sí, claro. Y que Estados Unidos... O sea, un estado policial de izquierdas no solamente se dedica a ser estado policial, sino que a planificarlo todo y a destrozarlo todo. Uno de derecha, pues destroza un poco menos, porque no se meten tantas cosas. Unidos debería apoyarlos, como apoyó a muchísimas dictaduras de todo el continente americano. Y eso es contrario a un principio liberal de no intervención. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que Estados Unidos es poco liberal? Ya lo sabemos. Mola porque está criticando. O sea, primero critica que la economía estadounidense porque no es para tanto, que la sanidad estadounidense que no es para tanto, que está mal. Y luego critica, pero es que Estados Unidos no es liberal. Ya lo sabemos que no es liberal. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero está por encima de las personas, que pesa más... O sea, el dinero lo tienen las personas. El dinero es lo que usan las personas. Por lo tanto, limitar el dinero es limitar a las personas. Son las personas las que manejan el dinero. El dinero en sí no es nada. Es una herramienta de las personas. Por lo tanto, limitar sus herramientas es limitar a las personas. Oh... Pues, madre mía. Bueno, creo que ya está. Creo que Roxana ya se ha quedado sin chorradas que decir. Ah, no, que tiene unas cuantas más. En una sociedad, competir por las ganancias está en las antípodas de la posibilidad de construir una sociedad en base a la cooperación. Vale. ¿Cómo haces una sociedad que no compita por ganancias? ¿Los obligas? Pues lo haces por la fuerza. Y si no hay ganancias individuales, ¿por quién va a trabajar? Un desastre absoluto. O sea, esta mujer no tiene nada, es que no tiene ni idea de economía, es que no tiene nada, no entiende lo que son los incentivos. Mientras la competencia, la explotación y la maximización de la ganancia sean los motores de la vida productiva... Maximización de la ganancia son los motores... O sea, está diciendo primero que no son eficientes, pero ahora dice que es la maximización de la ganancia. O sea, se contradice muchísimo. No habrá una auténtica solidaridad. ¿Cómo que no? La solidaridad no puede ser forzosa. El principio de la rentabilidad debe ser sustituido por otros ejes articuladores de la vida social. ¿Ves cómo no es eficiente? ¿Ves cómo lo público no es eficiente? Porque quitan... o sea, acabas de admitir. El principio de la rentabilidad... ¿Rentabilidad es eficiencia? Rentabilidad es eficiencia. Debe ser sustituido por otros ejes articuladores de la vida social. ¿Por la fuerza? ¿O cómo? Es muy altruista hacerlo por la fuerza. Que viva la gente como yo quiero por la fuerza. Oh, pues ya está. Oh, por favor. Qué desastre de vídeo.
No tiene ni idea. No tiene ni idea. No tiene ni idea. Pues bueno. Mira su vídeo. Mira su vídeo del Parecón, su sistema económico favorito. Buah, pues ya lo veremos otro día. Y le daremos muchísima caña. Por favor. Pues ya está el vídeo. Ya hemos desmontado absolutamente todo lo que ha dicho y además expandido y dicho muchas cosas más. Así que bueno, pues hasta aquí el vídeo. Suscríbete a Cosas y lo que surja, venta Twitch y demás. Todo. O sea, sigue por todos lados. Y yo qué sé, únete a Patreon. Que estas curradas te lida. O yo qué sé, o dona aquí en Twitch, o suscríbete, todo. Venga, nos vemos. Ahora sigo en Twitch. O sea, sigo en Twitch, pero en Cosas y lo que surja. Esto va para Cosas y lo que surja. Ya está. Nos vemos.